Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande. Con Arturo Rubín, Andrés Riquelme, Ricardo Mendoza, Jorge Sosa y Alfredo Mendoza. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. A la audiencia, buen día. ¿Cómo te va, Ricardo? Buen día, Arturo. ¿Qué tal, Andrés? Bien, Arturo, buen día. ¿Qué tal, Alfredo? Buen día, Arturo, muy bien. ¿Cómo te va, niño? Buenos días, señor. Luis, arrancamos. En Rubén Darío Comercial puedes hacer tus compras sin moverte de tu casa ingresando a la página web rubendariocomercial.com.py o en nuestras redes sociales. Para más consultas, llámanos al 600-510 o al WhatsApp 0974-600-510. Rubén Darío Comercial, 30 años evolucionando junto a vos. En COP sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia, por eso te brindamos productos de la mejor calidad. Queremos que compartas y disfrutes de tu familia sin preocupaciones de los lácteos. Nos encargamos nosotros, Lácteos COP, el sabor de la familia. La Agrícola de Seguros Generales, seriedad en Seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Cuando tenés dolor pensás en Quitadol, Quitadol Rapid, cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y más recordado. Quitadol Rapid es de Lasca. Los mejores lotamientos del país los podés conseguir en EMSA Inmobiliaria con profesionales encargados de brindarte las mejores opciones. Nos encontrás en nuestra casa central de Asunción y sucursales en las principales ciudades del país. Comunicate al 2284-8405 o ingresá a emsa.com.py. EMSA Inmobiliaria, 26 años abriendo oportunidades. Habla con el presidente del Olimpia. Arturo, buen día también para vos. Bueno, son momentos muy difíciles, Miguel, y queremos escuchar como presidente del Olimpia, este momento actual del Olimpia. Muy importante lo que digas, muy importante es lo que digas para el pueblo franqueado, para la parcialidad franqueada. Bueno, antes que nada, enojo, Arturo, estoy enojado, ¿verdad? Yo creo que seguramente hoy no hay un solo olimpista que no sienta lo mismo, ¿verdad? O sea, yo sé perfectamente lo que siente el olimpista. Yo soy olimpista hace más de 50 años y realmente estamos pasando por un momento complicado. Lo de ayer fue muy doloroso, sumamente doloroso, porque creo que nos dieron varias oportunidades adicionales, ¿verdad? Con el resultado en su momento en Ecuador, después con lo que pasó en Brasil, digamos, todo eso hace que todo esto sea más doloroso. Y sí, si te tengo que resumir en una palabra, Arturo, estoy enojado. No usar la palabra fracaso, Miguel. Sí, uso. No tengo ningún problema en usar la palabra fracaso porque esto es un fracaso. Y Arturo, nos conocemos hace mucho tiempo, yo no lo voy a disfrazar o ser diplomático. Para mí esto es un fracaso, claro que es un fracaso. Claro, esto en función de lo que decía Garnero, yo no entiendo, no, esto es un fracaso. Y el esfuerzo que hacen ustedes, que lo haces vos cuando tesorero, hoy presidente del Olimpia, fuiste muy claro en todos tus conceptos y a las preguntas siempre hubo respuestas. ¿Cómo haces para mantener esto ante una situación de un plantel tan costoso, lo que significa Olimpia cuando se quedó sin nada con relación a Copa Libertadores Sudamericana? ¿Cómo van de la mano esta situación? ¿Cómo va de la mano, Miguel? Bueno, antes que nada, Arturo, siempre siendo muy frío en esto, ¿verdad? O sea, si yo me dejo llevar por la calentura del momento y compañía, vamos a cometer errores que se cometieron en el pasado y ahí tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? O sea, yo ahora estoy yendo esta mañana tengo como 6, 7 reuniones que tienen que ver con esto, y ser muy fríos, ¿verdad? Entender de que acá hay un camino específico que tenemos que recorrer, conocemos nuestras falencias, y te aseguro que sabemos perfectamente bien lo que tenemos que hacer de aquí a diciembre, después del primer semestre, el segundo semestre. ¿Verdad? Para decírtelo, nosotros entendemos perfectamente cuáles son las posiciones donde tenemos jugadores de sobra, sabemos perfectamente bien dónde nos falta, y bueno, y donde nos falta se va a hacer lo que se tiene que hacer. Si todo va bien, nosotros este miércoles estamos firmando con un lateral izquierdo, pero un lateral izquierdo que lo estamos trabajando ya básicamente desde el primer día que asumí la presidencia, y que parece que está saliendo, y de un perfil, repito,
Arturo, un poco de lo que hablamos en su momento. A mí me habían ofrecido jugadores, pero he recibido muchísimas ofertas, pero todos dentro de un perfil de nuevo de entre 30 y 35 años, Arturo, que a lo mejor los últimos 6 meses casi no jugaban. Entonces, el camino fácil hubiese sido de repente tomar ese camino, ¿no? Contratar un gran nombre, pero ya de cierta edad. Y en este caso estamos trabajando más bien pensando en el futuro. Entonces, mi idea es no pasarme entre 20 y 25 años, por ejemplo, pero que sea un jugador que tenga una buena proyección. Debo preguntarte, y la iniciativa de anunciar la contratación la hiciste vos, Miguel, con el lateral izquierdo. ¿Es paraguayo? No, no te puedo dar, sí te puedo decir que no es paraguayo. Eso te puedo decir, no es paraguayo, y está en la edad que a mí me gusta, Arturo, está en la edad donde todavía podemos trabajar, y es un jugador que realmente rindió muy bien en su equipo, entonces viene por ahí, pero no es paraguayo, Arturo. ¿Y por qué lo dijiste, Miguel? ¿Tenía la necesidad de hacerlo? ¿Podemos anunciarlo el miércoles? ¿Y dónde está vos hablas de jugadores, ¿verdad? Porque está hablando de promedio edad. ¿Tu proyección en Olimpia es la que estás anunciando ahora, Miguel, promedio edad de jugadores? Sí, claro, yo creo que el aprendizaje nos dice de que tenemos que ir trabajando en eso, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos tremendos jugadores también en la cantera, que hay que darles una posibilidad, está trabajando en eso, pero también hay que decir de que hay algunos puestos, Arturo, donde tampoco en la cantera no tenemos algo en este momento que pueda en forma inmediata darnos el resultado, porque también Olimpia no quiere ganar fines del año que viene, clausura, no, nosotros tenemos que pelear ahora clausura, pues hay que pelear en la apertura. Entonces, básicamente el proyecto es en esos lugares donde no tenemos chicos que se vienen digamos en un corto plazo, ahí es donde voy a salir a buscar. Miguel, ¿y cómo haces? Perdón por insistir con esto y después voy a ir a la parte del técnico. Cuando hablamos contigo, decís necesitamos socios, pedís socios, decís puerta cerrada, eso complica muchísimo, no haber taquilla, los sponsors que apostaron a Olimpia, cómo queda esa relación cuando Olimpia queda sin Copa Libertadores, sin Sudamericana. Esto no sé si va a representar una crisis económica, pero hay que tener para aguantar. Sí, no, Arturo, sabemos de que la parte económica es una parte muy sensible y en un año como este peor aún, ¿verdad? Yo ya lo había anunciado en su momento siendo tesorero, de que este tema del COVID fácilmente a la Olimpia le va a costar entre 5 a 8 millones de dólares, ¿verdad? Ya por el tema socio solamente estás hablando de 3 millones de dólares, recaudación en el tema de los estadios, etcétera, etcétera. O sea, estamos claros y yo creo que esto no es solamente en el tema del fútbol. Las empresas están pasando por un año complicado y vos estás escuchando que en todo el mundo los grandes clubes están con problemas financieros o tienen que reajustarse o reestructurarse, ¿verdad? Miguel, en la proyección que vos tenías con Copa Libertadores y aún con Sudamericana marcando la diferencia, vos fíjate que no sé si la palabra sería un consuelo que Olimpia se mete en la Sudamericana, pero insisto con esto, la diferencia es enorme en dinero en Copa, en Sudamericana, y debo agregarte algo más. ¿En qué momento Olimpia resuelve plantel? Porque Olimpia, salvo el lateral izquierdo, creo que no contrata más, ¿no? Sí, no, Arturo, pero ahí justamente viene el tema. Las incorporaciones tienen que ser incorporaciones inteligentes. Pero acá nosotros no vamos a incorporar grandes nombres que eventualmente te cuestan mucha plata por el tema del nombre, ¿verdad? Nosotros vamos a ser sumamente prácticos. Y acá también, Arturo, hay que ser muy claro. Realmente si vos ves hoy en el fútbol paraguayo, hablarme de las grandes contrataciones que hizo ningún equipo. O sea, todos estamos básicamente en la misma situación, donde tenemos ahora que encarar un torneo muy corto y tenemos que hacerlo básicamente con lo que tenemos. Ahora sí, en Olimpia nosotros tenemos claro
de que hay un puesto sensible, porque no tenemos muchos recambios, no tenemos mucha alternativa, y tampoco nos viene nada de abajo en este momento que nos convenza del todo, y de ahí que salimos a buscar este lateral izquierdo, y que si todo va bien, el viernes lo estamos firmando. Bueno, vamos a encargar nosotros de preguntar, no, ya está diciendo y mantener reserva. Y cuando decimos qué banco lujoso de Olimpia, los que entran, los que están esperando turno, ¿no es así? ¿Vos estás arrepentido como presidente del Olimpia o tesorero de contratar jugadores que no rindieron? Mira, esto es fútbol, Arturo, ¿verdad? Nosotros cuando hacemos una contratación lo hacemos realmente pensando de que va a ir bien. Ahora, y seríamos unos tremendos idiotas si esto no aprendemos, ¿verdad? O sea, de que hemos cometido errores, Arturo, y repito, yo ahora en la presidencia, ya no en la tesorería, y todo el equipo que me acompaña, por supuesto sabemos muy bien cuáles fueron los errores que se cometieron, y bueno, vamos a ir corrigiéndolo, Arturo. El tema es que, acordate que yo estoy 10 días como presidente, ¿verdad? Son varios los frentes en el Club Olimpia, a los que tuve que atender estos 10 días, y también a lo mejor un poco de silencio por eso. Yo no creo que, te lo digo con mucha franqueza, digan, Miguel Brunote es responsable, asumiste hace poco. ¿Cómo sos como presidente del club? ¿Vas a reunirte, vas a decir esto es lo que podemos, cuidado con la inversión? ¿Qué pasa con Daniel Garnero para no andar con vueltas? ¿Qué pasa con él? No, mira, Arturo, yo particularmente creo y repito que nosotros en estas cosas tenemos que ser muy, muy inteligentes, ¿verdad? Y no podemos ser hinchas. Yo lo entiendo perfectamente al olimpista, entiendo al hincha, pero también yo tengo que pensar en el club en el corto plazo, ¿verdad? Y mi corto plazo es de vuelta este fin de semana, que tenemos que jugar en Villarrica. Después nos quedan 9 partidos más que son claves. Entramos en un esquema de liguilla. Entonces yo tengo que ser sumamente cuidadoso ahora. Y Arturo, efectivamente todo lo que está pasando ahora, estos últimos partidos, el de Nacional, el partido con Delfín acá, van a formar parte de la evaluación que voy a hacer fin de año. O sea, todo esto va a entrar dentro de la evaluación que voy a hacer fin de año. O sea, es así de claro. Yo estoy acostumbrado también por las empresas, que uno hace evaluaciones semestrales, y esas evaluaciones no son una decoración, o sea, tienen que tener consecuencias. Entonces, el partido de ayer forma parte de la evaluación que voy a hacer en diciembre, Arturo. Como también podés reducir al plantel. ¿Qué pasa si Garnero te propone su posición? Cuidado, es él, Garnero, y sos vos como presidente del club, que te diga, señor Brunoto, Miguel, vamos a charlar, vamos a hablar sobre su continuidad. ¿Qué le darías como respuesta si te dice, bueno, su posición que te diga Garnero, hasta aquí llegamos? No, el tema es el siguiente, Arturo. Yo no voy a empezar a hablar de supuestos, ¿verdad? Yo no voy a hablar de supuestos, porque si querés podemos hablar del supuesto si si empatábamos ayer y pasábamos la próxima ronda, Arturo. Discúlpame, no voy a hablar de supuestos. Para mí ahora es trabajar otra vez los próximos días sobre estos resultados que tuvimos. Esto afecta, por supuesto, la parte financiera, afecta la parte deportiva, afecta muchas cosas. Entonces, voy a trabajar sobre eso en forma concreta, Arturo. Yo no creo que interprete, porque no conocemos, Miguel, que esta es una pregunta provocada por los hinchas. Debo hacerte en mi función de periodista y quiero que lo entiendas. Sí, Arturo, vos sabes muy bien, nosotros, ya sabes mi posición de la parte financiera, hemos hablado varias veces y me conoces perfectamente bien. Lo mío no es esquivar el bulto o no poner la cara, ni mucho menos, ¿verdad? Pero tengo que ser muy, muy, muy realista en este momento. Y por más de que hay momentos de que uno le encantaría ser simplemente hincha, ¿verdad? Simplemente hincha, repito, a mí como olimpista, todo esto me duele muchísimo. Pero no me puedo dar el lujo, Arturo, y por otro lado también sé que tengo la gran responsabilidad que yo puedo hacer algo. O sea, yo sí puedo hacer un cambio para que Olimpia vuelva a hacer lo que se merece. El olimpista
no se merece lo que pasó ayer. El olimpista no se merece lo que pasó ayer. Punto. Y yo tengo que hacer todo lo posible de mi parte para revertir eso. Con total franqueza estás respondiendo porque estás, yo no sé si la palabra es decepcionado con relación a esto. Es una decepción más que el dolor. Hay una decepción. Sí, y hay enojo, Arturo. ¿Y cómo es el presidente del Olimpia, Miguel Brunote, enojado? ¿Cómo sos? Y mira, por supuesto cuando hablas de una posición nueva en donde estoy hace 10 días, pero por otro lado, digamos, vengo de un mundo empresarial donde también hay crisis, siempre hubo crisis, y digamos que estoy acostumbrado a manejar crisis, pero a diferencia de la empresa, Arturo, acá entra la pasión, ¿verdad? Cuando te va mal en la empresa, tenés una crisis en la empresa, dentro de todo estamos hablando de un tema financiero, pero cuando te va mal con el Olimpia, te toca diferente, Arturo. Eso es lo que te puedo decir. O sea, a mí este tema me toca en lo más profundo y ahora por eso que tengo que tener mucho cuidado de mantener ese balance para no cometer errores. Tampoco yo tengo la intención de que esta charla genere un tipo de situaciones, aquellas que generan como, decirle, insistirle, ¿por qué no le preguntaste? No. Acá debemos ser muy respetuosos, especialmente del momento, Miguel. Yo creo que esto va a la audiencia olimpista también. El momento de Olimpia. Y tienen que pelear el título para la próxima edición de la Copa. Y vos te imaginás si eso no genera lo que espera la afición deportiva, franjeada, y Olimpia queda fuera del título y sin la Copa de participación directa, bueno, 3 puntos suspensivos, Miguel. Ahora van camino a esa lucha, ¿no? Arturo, totalmente. Yo lo que puedo prometerle al olimpista es que estoy 150% de mi tiempo dedicado a esto, ¿verdad? Y que esta crisis es algo que tenemos que ver cómo usarla, cómo aprovecharla y aprender y hacer las correcciones que se tengan que hacer. O sea, sí le puedo dar esa tranquilidad al olimpista que estoy trabajando, pero al 150%. Si no he hablado mucho en los últimos tiempos, tiene que ver mucho con eso, porque me dediqué a trabajar en esto. Pero efectivamente, ante tu llamado y especialmente en un momento de crisis como ahora, me pareció correcto volver a aparecer, Arturo. Pero también lo mío no va a ser hablar mucho, lo mío va a ser más el laburo. Pero me pareció importante aparecer hoy y que sepan los olimpistas que se va a trabajar, que se va a corregir rumbos y que todos estamos en la misma, a todos nos duele esto. ¿Vos te imaginás que de aquí en adelante, para fin de año, campeonato que termina el 30 de octubre, en este tiempo te reuní con los miembros de la directiva, cuántos son, cómo hacen? ¿Cómo vas a hacer este tramo final, Miguel? ¿Propondrás vos, dirás a los miembros de la directiva, bueno, vamos a reunirnos y escucho cómo es esta situación de la dirigencia del Olimpia de aquí en adelante? Sí, no, las reuniones en realidad comenzaron anoche, Arturo, ¿verdad? En varios frentes. Esta mañana de vuelta tengo varias reuniones y sí, a mí me gusta trabajar en equipo, pero finalmente tengo que tomar la decisión yo, Arturo, ¿verdad? Pero tenemos un excelente equipo en todas las áreas. Y bueno, ahora estamos recabando la información y bueno, esta tarde también voy a tratar de hablar con el cuerpo técnico, después con los jugadores. O sea, acá hay un proceso que tenemos que trabajar con cada uno de los frentes y con las personas involucradas. Y repito, ya este fin de semana tenemos de vuelta un gran desafío. Me dijeron que fue muy caliente, ¿no? Por la temperatura, por el resultado del vestuario de Olimpia, sin entrar en el chismerío. Tampoco es la intención. ¿Se dijeron cosas? ¿Te hicieron saber? No sé, Arturo, y aunque sabría, no te lo diría, porque efectivamente es un tema de vestuario. De código. Bueno, en mi función, Miguel, pregunté lo que consideré, te mereces el absoluto respeto, por eso decía, sin entrar en esto, aquello, sin profundizar más. Dijiste, estoy no decepcionado, estoy enojado, muy enojado. Esas fueron tus palabras y te llamaron dirigentes esta mañana o anoche
a decirte cosas, Miguel, para que evalúes? Sí, claro, desde anoche todo el mundo te llama, cada uno tiene su idea, cada uno tiene su manera de pensar, Arturo, y yo creo que la forma más inteligente ahora de actuar es escuchar a todo el mundo, ¿verdad? O sea, escuchar qué piensa cada uno y de eso tomar una decisión correcta, ¿verdad? Pero, repito, siempre teniendo mucho cuidado porque efectivamente no me puedo dejar guiar por un momento, como bien dijiste, de enojo solamente. Yo tengo que balancearme bien en este momento y tengo que pensar en todo lo que se viene ahora, ¿verdad? Yo creo que dentro de todo este esquema, si nosotros ahora no aprendemos de esto, ¿verdad? Y no se toman acciones, eso sí sería grave. Mirá que el que toma la iniciativa a esto en esta charla, sos vos, Miguel, cuando decís iniciativa, decisión estás diciendo. ¿Quiere decir que Olimpia tomará decisiones ya? Sí, Arturo, cuando te hablo de la contratación de un lateral izquierdo, sí, es una decisión, ¿verdad? Acá no hay que tampoco ir por el lado equivocado, ¿verdad? Las decisiones no son todas decisiones negativas, hay decisiones positivas también que hay que tomar para que el equipo funcione, para que volvamos al éxito deportivo. Una de ellas, por ejemplo, es si se concreta nuestro lateral izquierdo esta semana. Eso, por ejemplo, es una decisión, Arturo. Bueno, parecería ser que el único problema estaría ahí, Miguel, y no es así. No, yo te estoy dando un ejemplo. Lo que pasa es que ya me hablaste de todo lo demás, y lo que no quiero que se entienda que cuando uno habla de decisiones, habla de, no sé, de sacar a este, sacar al otro, etcétera, etcétera. Una decisión no solamente apunta para ese lado. Miguel, si estuviesen frente a un micrófono, ¿qué le preguntarías como periodista vos al presidente del Olimpia? No, yo le preguntaría al presidente de Olimpia si realmente está laburando para conseguir los resultados a corto, mediano y largo plazo. Eso sería básicamente mi preocupación. La preocupación que realmente esté laburando y no esté solamente blableando por la radio. Esa sería mi preocupación. Está bien, cerrando con esto, ¿qué significa como empresario adentro? Vos sabés muy bien. ¿Cómo maneja el empresario esto que es a corto plazo? Digo, por la masa de olimpista, digo, sacarte su función de empresario y ponerte directamente con el presidente de Olimpia. Olimpia tiene días contados para revertir, esto termina el 30 de diciembre, Olimpia necesita clasificarse a Copa Libertadores, para ello tendrá que ser campeón de manera directa. Esto metés vos en un mismo paquete todo, ¿no? No, yo lo que aprendí como empresario, Arturo, es de separar los problemas, ¿verdad? Cuando los problemas te vienen en manada, lo que hay que hacer, hay que separar esa manada y liquidarlos de a uno, porque en manada te puede pasar por encima, ¿verdad? Entonces, yo particularmente creo de que ahora lo que tenemos que hacer es poner cada problema en un compartimiento y atacarlo en forma individual, no dejarnos sobrellevar por esa manada de problemas, porque, repito, eso es lo básicamente lo aprendí del mundo empresarial, y en eso estamos. Vamos a poner cada problema en su lugar y en forma fría ir analizándolo. La última, ¿qué fue el amanecer tuyo hoy? ¿Cómo amaneciste hoy? Y digamos que yo pensé anoche cuando me acosté a dormir de que me iba a despertar menos enojado. Y la verdad que no fue así. Sí, sigo enojado y yo creo que, y cuando hablé con mi esposa, ella me dijo, mira, a vos la única manera que te funcionó siempre de desenojarte es cuando empezás a solucionar las cosas, no viene solo. Entonces, básicamente esta mañana me desperté básicamente casi tan enojado como anoche, Arturo. Miguel, gracias por tu tiempo. ¿Querés agregar algo más? Con gusto. No, simplemente decirle al olimpista que vamos a trabajar en esto, ¿verdad? Acá yo no voy a pedir ningún tipo de temas especiales. Yo vi que hay algunos que dicen que ya no van a pagar las cuotas y compañía. Yo creo que cada olimpista con su conciencia tiene que saber cómo apoyar o no apoyar. Y si el olimpista quiere apoyar criticando y no pagando la cuota, perfecto, que lo haga. Pero si el olimpista cree que la mejor manera de apoyarnos es justamente estando al día y creyendo en este proyecto, yo creo que por ahí tiene que venir el camino. Y Arturo, te agradezco mucho también a vos por la entrevista. Gracias, muy amable. Miguel Brunote, presidente de Olimpia. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta.
Pichu Nuggets, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, con más de 50 años de garantía, con certificación nacional e internacional. Pechugón, deliciosamente natural. Ergas, que podría ser jugador de Olimpia, por eso en nuestra consulta somos Fútbol a lo Grande, Radio Monumental del Paraguay. ¿Cómo te va, Robert? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, gusto. Gracias. Robert, contanos, ¿se maneja la posibilidad que podría jugar por Olimpia, tanto así? Bueno, hubieron conversaciones con mi empresario Pablo Rivero. Estarían en las horas definitivas para solucionar el tema. Estaría todo encaminado, pero todavía no se cerró nada. Claro, nosotros hablamos con el presidente del Olimpia, el señor Miguel Brunote, esta mañana, y nos dijo, estamos sobre un lateral izquierdo. Yo te cuento la charla que le hicimos público. Le dijimos, paraguayo, nos dijo no. Comenzamos a preguntar y saltó tu nombre, de nacionalidad uruguaya, campeón con Rentistas. Incluso dijo que en los próximos días esto podría finiquitarse. Te repito, Robert, no dio nombres, pero como periodistas que somos, preguntamos, averiguamos, tenemos gente que colabora con la información y dieron tu nombre. ¿Te gusta la idea? ¿Cuándo vendría si esto se da? Eso la verdad estaría todo a definirse, como te digo. Todavía no te puedo decir algo claro. En todo caso, si se llegara a todo, podría comunicarme contigo para que dieran la noticia a ustedes, pero hasta el momento no te podría asegurar nada porque si bien hubieron acercamientos, conversaciones entre el club y mi empresario, estaría cerca de la posibilidad, pero aún no se concretó nada. No, tampoco queremos decir cosas fuera de lugar, Robert, por eso estamos consultando contigo. Sí. Estas son conversaciones y mi pregunta es, ¿te agrada la idea jugar en Olimpia? Sí, la verdad que es un club hermoso, el club más grande de Paraguay, la idea de juego es espectacular para el estilo de juego, y la verdad es una propuesta que se usa un montón. ¿Y tu estilo de juego, Robert? ¿Proyección, marca y salida? Sí, soy de proyectarme mucho al ataque. Y bueno, este semestre he tenido buena toma de decisiones en 3/4 de cancha hacia adelante y por suerte he podido asistir bastante. Bueno, jugaste en Defensor Sporting, Boston River, volviste a Defensor Sporting, te fuiste al fútbol español, al Albacete, actualmente en Rentista. Joven pero con proyección, ya tuviste pasado internacional, estamos hablando de España, por ejemplo. Sí, bueno, debuté a los 17 años, me suben a la primera división de Uruguay, en Defensor Sporting, con 17 años, debuto ahí. Yo me voy a préstamo a Boston River, a una muy buena campaña, vuelvo a Defensor, o la Libertadores, me voy a España. Allá tuve más continuidad luego de la adaptación en el tema de la Copa del Rey y todo. Luego por varios problemas familiares retorné al país, arreglé un Rentista y bueno, hace una semana salimos campeón del torneo de apertura acá. Y bueno, por suerte pude ser lateral carrilero titular en todos los partidos y bueno, por suerte pude aportar bastante al equipo con así participaciones de goles. También selecciones juveniles, sub-17, 18, sub-20. Sí, sub-15, sub-17, sub-18 y sub-20. Y bueno, Robert, gracias por este tiempo, por atendernos. Estás hoy para ser jugador de Olimpia, a confirmarse como vos lo estás diciendo, pero esto es oficial. Faltaría el final de esto que ahora comenzó. Robert, muchísimas gracias por este tiempo. Un saludo del aire. Vale, un saludo. Gracias, muy amable. Robert Ergas, que sería el nuevo jugador de Olimpia. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, la marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo S.A. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía, por eso Duracell ahora viene nueva y mejorada con Duracell. Preocupate menos y disfruta más. Se vienen los viernes de mega descuentos en Punto Pharma. Este viernes todas las compras que realices tendrán un descuento hasta el 50% en productos seleccionados. Además, con tus tarjetas de crédito Itaú tenés hasta 6 cuotas sin intereses. Haz tu pedido en la web .pharma.com.py, en la app .pharma o llamando al 61 61 000. En Punto Pharma cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía.
Abrí tu cuenta digital en Interfisa Banco, desde donde estés sin necesidad de ir hasta una sucursal. Con facilidad y seguridad podrás realizar todas tus operaciones en línea y pagos a la hora en el lugar que quieras. Descarga la app y disfruta de ser un cliente digital. Interfisa Banco, tu banco a tus órdenes. En este mes de octubre, Leopard te trae increíbles ofertas. Con tus cuotas la puedes pagar de manera semanal, más cómoda y fácil. Hoy mismo te puedes llevar la HB 110 Luxury. Cuenta con luces de 360 grados, batería en gel libre de mantenimiento, cargador USB, amplia baulera y mucho más. Contáctanos al WhatsApp 0981 48 41 35 o seguinos en Facebook @LeopardPY. Mucho corre por WhatsApp también el tema de la FIFA. ¿Es una rectificación lo de Marcos Trovato, Andrés? Sí, está colgado en el sitio web de la FIFA inclusive, y dice decisión de la comisión disciplinaria. 1. La comisión disciplinaria de la FIFA declara al señor Marco Antonio Trovato Villalba culpable de la violación del artículo 18 del Código Disciplinario de la FIFA por la manipulación de partidos o competiciones de fútbol, así como del artículo 20 del mismo código en referencia a su obligación de colaborar durante el procedimiento disciplinario. 2. En virtud de lo anterior, se impone al señor Marco Antonio Trovato Villalba la prohibición de por vida para ejercer cualquier tipo de actividad relacionada con el fútbol y a pagar una multa de 100.000 francos suizos. La multa impuesta deberá abonarse dentro de los 30 días siguientes a la notificación de la presente decisión. Esto tiene firma de Anin Yeboah, presidente de la Comisión Disciplinaria de la FIFA, y está fechado el día de hoy. Enseguida volvemos, Andrés. ¿Cómo te va, Miguel? Buenos días o buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Arturo. Sí, ¿cómo andás? Un gusto, Arturo. Bien, acá estamos. Recién llegado a Manta, en Ecuador. Anoche, después del partido, nos vinimos inmediatamente. Bueno, ¿a qué hora salieron, hora paraguaya, y a qué hora llegaron a Manta? Nosotros habíamos salido 1:30 de la madrugada, más o menos, y son 6 horas de vuelo. Y bueno, todo tranquilo, por suerte. Ahí con una alegría enorme, ¿no? Por lo que sucedió. Para el club es muy importante, para mí, para todos, ¿no? Haber logrado ahí un objetivo, que entre comillas objetivo, y una posibilidad, ¿no? Creo que Delfín no era candidato a clasificar, y bueno, el fútbol, eso queda demostrado que cuando uno sueña y pretende y se lo propone, se puede llegar también. La verdad que muy feliz, Arturo. Claro, Miguel, entendemos y comprendemos, club denominado de los chicos en Manta, no digo respetuosamente, claro, y con tercera participación coopera y ya está en octogonal, y eso forma parte de la historia del Delfín y tu propia carrera profesional, Miguel. Sí, la verdad que sí, es una recompensa, un montón de cosas. La verdad que el club tratan de hacer las cosas bien, en lo que respecta a lo organizativo, a los compromisos que tienen con cada futbolista. Son muy cumplidores, tienen una economía saneada, entonces ellos saben que esa parte motivacional también la tenemos ahí respaldada, ¿no? Inclusive este partido de ayer es un ingreso para la institución muy fuerte, y un porcentaje muy alto para el plantel. Entonces así ellos apuestan a eso también, a lo deportivo. Para mí es importante lo deportivo, uno siempre tiene cosas pendientes, y me llegó en el momento justo. No se ha logrado nada, pero hoy una competencia internacional para cualquier entrenador es muy satisfactoria, saludable, reconforta, alegra, todo, ¿no? Entonces uno le sirve como para seguir creciendo, porque en esta época de pandemia, Arturo, he analizado un montón de cuestiones, mías también, y la verdad que uno habla a veces de actualización y de todo eso, y el fútbol ha cambiado un montón. La forma de entrenar ha cambiado, la forma de expresión de los futbolistas, de los equipos, y bueno, me tuve que también poner un poco en órbita con esa situación, y trato de ahora de interpretar lo que viene o lo actual.
Claro, y en el trámite del partido, Olimpia tuvo. Banguera estuvo muy bien tu arquero del Delfín, y se aprovechó en las pelotas como en el tiro libre para el gol de Ale, de cabeza, poniendo el único gol del partido. Te vimos salir, gritar, orientar. Olimpia tenía el partido y lo ganó Delfín. Sí, lo estoy, en este momento coloqué un pendrive en el televisor y lo estoy viendo. Y sí, la verdad que Olimpia, sobre todo en el primer tiempo, tuvo muchas jugadas, balas que picaron cerca, tuvo buen funcionamiento, tuvo profundidad y la verdad que fue un partido y iba a ser un partido de un gol, ¿no? Un gol en contra nuestro hubiese cambiado mucho la historia. Y yo se veía de esa forma. Yo sabía que nosotros, dentro de hacer un partido largo de 0-0, que en algún momento íbamos a tener alguna posibilidad, ¿no? Porque las energías del rival también a veces van bajando a partir de que no encuentra el camino de la definición. Y entonces yo, en ese sentido, bueno, se fue dando así, lo fuimos sufriendo, lo jugamos un poco a lo paraguayo también, en el sentido de saber tener ese oficio para defendernos, lo habíamos trabajado, y bueno, lo digo con respeto, ¿no? Con una línea de sacrificio. Normalmente el futbolista ecuatoriano tiene unas características un poco más, no tan aguerrido, no tan de oficio en la marca, y teníamos que sabíamos que iba a ser así, que teníamos que saber defendernos, ¿no? Y la verdad que bueno, un poco de virtud nuestra, un poco de desacierto de Olimpia, y pudimos encontrar esa jugada siempre manteniendo el cero, que fue lo más importante. También pudimos percatar, más que percatar, lo observamos a través de un tuit de un colega, Edgar Cantero, el festejo en el vestuario, Miguel. Mirá que tenés años en esto, pero eso se desbordó en el buen sentido de la palabra. Sí, porque justo me cruzo con el presidente del club, y para él era muy importante, como empresario, como político acá de la ciudad de Manta, tener ponerse a un nivel superior, que el equipo crezca, ser competitivo a este nivel, para él también era importante, y yo sabía las cosas que nos jugábamos todos, y bueno, yo también, ¿no? Así que fue un desahogo, y los futbolistas no tuvieron un buen año. El club fue campeón en el 2019, se renovó más de la mitad del plantel, o el 70%. De los que fueron campeones, ayer habían 3 en cancha. Entonces, después lo demás eran todos futbolistas que habían venido en diferentes situaciones, con muchas expectativas, y no estaban colmando las expectativas. Inclusive la Copa no estaba haciendo una buena presentación, el equipo estaba prácticamente último, o estaba último sin muchas chances, ¿no? Y de repente, contra estas 2 victorias, contra 2 grandes equipos que no estaban en los planes de nadie, sobre todo sacando nosotros, que teníamos siempre, yo trataba de motivarlos y darles que matemáticamente teníamos chances, sacando los 2 resultados, y bueno, se dio así. Y bueno, Miguel, ahora el viernes vas a conocer al rival. La cara tuya, la felicidad, lo que significó para Delfín, y vos te imaginás la contracara, Olimpia, como está hoy. Sí, bueno, yo siempre agradecido al fútbol paraguayo, yo ahí donde, o al país en todo sentido, ¿no? Yo vivo allá, Arturo, y me formé como entrenador, aprendí lo bueno, lo malo, lo regular, y bueno, la verdad que es un aprendizaje importante que tuve en mi carrera, y bueno, ojalá en algún momento me toque algún proyecto en el país, y estar en casa con mi familia sería importante. Y lo de Olimpia, yo entiendo que claro, son situaciones que son bisagras, ¿no? Este tipo de quedar eliminado o pasar, pero yo ayer lo remarqué en la conferencia de prensa cuando me hicieron algunas preguntas, y yo considero que también uno valora lo hecho por Garnero,
sostener un equipo con tantos buenos resultados, no perder 2 o 3 partidos por año, la verdad que es meritorio también, es para valorar. Después, bueno, la Copa no te perdona, es una ida y vuelta, y tuviste una mala tarde o no estuviste fino en la definición y te deja afuera, y a veces genera un montón de complicaciones en la institución, pero bueno, ¿qué va a ser? Nosotros teníamos nuestro deseo, o gana uno o gana otro, nos tocó a nosotros. Bueno, Miguel, estás disfrutando el momento, el viernes vas a conocer a su rival y terminamos con esto. La gente nacional tiene muy gratos recuerdos, no de 1 o 2, de 3, estamos hablando de dirigentes, gente que está muy vinculada a Nacional y tiene muchísimo, y que me dijeron que te transmita, no solamente el caso de Roque Cubilla, sino de otros que están muy ligados a Nacional, y nos decía también ayer Julio Juan del Puerto, nuestro director, que el trabajo que hiciste vos en el Club Nacional, en un reconocimiento a tu gestión, persona y técnico. Bueno, muchas gracias a ellos también, y la verdad que Nacional me abrió la puerta y me formé porque tuve que dirigir, tuve que hacer un aprendizaje. Yo era muy joven, tenía 35 años y 35, 36 años recién cumplidos, y me tocó dirigir jugadores prácticamente de mi edad, y bueno, la verdad que muy agradecido a Nacional también, siempre tengo un buen recuerdo de toda la gente, y actualmente está toda esa dirigencia, y bueno, y sin ir más lejos, Robert está en la APF, que era el vicepresidente en ese momento, tuvimos mucha relación, así que un gusto Arturo, y un saludo para la gente Nacional también, y nos vemos pronto. Esperemos que en el sorteo no digo que no nos toque, pero bueno, hay equipos de todos lados, ¿no? Ojalá que no me toque un equipo ecuatoriano para tener la posibilidad de tener esa posibilidad de ir de visitante y de que el visitante también lo siente en nuestra cancha, ¿no? Y no un equipo ya conocido. Bueno, Miguel, un saludo al aire, congratulaciones por lo que estás haciendo en el Delfín del Manta. Chao, Miguel, gracias. Abrazo grande, Arturo, me aprecio. Abrazo grande, gracias. Igualmente. Miguel Ceusú, técnico Delfín. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Roca Alonso, Ñembil, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Si sos fanático del pan dulce Mickey, anda a buscar a tu punto habitual de compra, porque traen premios desde 50.000 hasta 1 millón de guaraníes. Cuanto más compres, más chances tienes de ganar. Envía Juntos Ganamos al WhatsApp 0974 60 50 50. Seguí los pasos y ya participás. No te olvides de guardar tus envases. Más info en las redes sociales de Mickey Paraguay. Cuando precisas cables, decidí calidad, exigí Impaco. Más de 40 años llevando energía al país. Ingresa a impaco.com.py. Síguenos en Facebook e Instagram como Impaco e Impaco PY. Fútbol a lo grande. Monumental 1080 AM. Hubieron conversaciones con mi empresario Pablo Rivero. Estarían en las horas definitivas para solucionar el tema. ¿Te agrada la idea jugar en Olimpia? Sí, la verdad que es un club hermoso, el club más grande de Paraguay, la idea del juego es espectacular para el estilo de juego, y la verdad es una propuesta que se usa un montón. Fútbol a lo grande. Monumental 1080 AM. Allí las palabras del lateral en la actualidad de Rentista de Uruguay, que admitió que es un hermoso club, que es grande, que hay interés, que está hablando con su empresario. Hablamos de Robert Ergas, 22 años, el uruguayo. Nuestra forma de vivir y cambió menos esto que sentimos por los deportes, la pasión de siempre. Evita aglomeraciones, apostá online en apostá.le, apostala a la pasión de siempre. Con el nuevo Galaxy Note 20, Note 20 Ultra, tendrás todo el poder de tu computadora de trabajo en la palma de tu mano, con un rendimiento más veloz y una pantalla infinita. No es solo un smartphone, es un powerphone. Para más información ingresa a samsung.com/PY. Imperdible la feria de muebles y combos explosivos en Tupí. Hasta el domingo con descuentos únicos. Compras desde la tienda online tupi.com.py. Las 24 horas. Llama al 569-9000 o acércate a Boyani, esquina Músicos del Chaco. Y atención, porque todas tus compras participan del sorteo de una fabulosa Toyota Hilux 4x4 2021. La gente sabe Tupí.
¿Sabías que el 75% del desgaste del motor ocurre durante el arranque y el calentamiento? En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Comex y Parte da el impulso que necesitas. Hasta el 31 de octubre te ofrece créditos tan solo 8,8% de interés y hasta 12 meses de plazo. Consultar requisitos y beneficios llamando al 248-8000. Comex y Para, a tu lado siempre. Cuidale a tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles y amplias tiendas con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Este domingo otro 2x1 y 875 millones en premios. El Pozo subió a 525 millones. Multiplica tus chances de ganar. 350 millones salen sí o sí. Pedí CNT Cheporemoy. Llegó la primavera y tu jardín lo sabe. Husqvarna te acompaña con sus desmalezadoras, cortas, césped, tractores, todo para el cuidado y mantenimiento de tu jardín. Encontralos en Chacomar y su red de distribuidores en todo el país. Llámanos al 518-0000. Husqvarna, el poder de la transformación. Señor, mirando más de Robert Ergas, después del sudamericano sub-17 que jugó aquí en Paraguay, porque comentaba que pasó sub-17, sub-15, sub-20, inclusive el Manchester United en su momento le invitó a practicar en sus instalaciones al lateral en Inglaterra. Eso fue en 2015 a Ergas. ¿Cómo te va, Roque? Hola Arturo, ¿cómo estás? Bien, estamos hablando de un lateral que viene para Olimpia de nombre Robert Ergas, 22 años, uruguayo. Robert Ergas está para venir de rentista a Olimpia. Comenzaron las gestiones. Bueno, eso llevará su tiempo, pero creo que viene. Contanos, Roque, ayer, hoy, la eliminación Libertadores Sudamericana, contanos. Obviamente que muy dolido por el resultado de ayer. Otra vez más o menos la misma temática, ¿no? de los partidos que no ha tocado jugar, donde fuimos amplios dominadores de toda la fase del juego, donde otra vez al no concretar los goles terminamos consiguiendo una pelota totalmente aislada, una pelota parada. Terminamos pagando caro al final, ¿no? Eso desacierto, ¿verdad? Porque al final uno se expone siempre, ¿no? A ver que el rival también juega y es normal, ¿no? Que en algún momento del partido ellos tengan alguna media chance, pero nosotros obviamente que fallamos las situaciones que hemos creado, que han sido muchas, y bueno, no concretar esas situaciones nos ha costado muy caro en el partido de ayer y en los anteriores y en otros partidos también cuando nos abrimos de los partidos. Y esta situación, ¿qué plantea para futuro? Hablamos con el presidente del Olimpia, el señor Brunote también, reuniones, charlas, para lo que viene. Tu relación con Miguel señor Brunote, con los actuales dirigentes de esta comisión directiva, ¿qué pensás vos de Olimpia para el futuro? No, es dentro de toda la situación que se ha creado alrededor de la pandemia, con todos los problemas que ha también acarreado a nivel económico para el club, obviamente que habrán que reestructurarse muchas cosas. Creo que es una realidad a la que tienen que atenerse todos los equipos, más todavía obviamente porque al no alcanzarse los objetivos también me hace también que esos daños económicos todavía sean mayores. La verdad es que la relación que hay con la directiva es buena, ya lo conocemos de haber trabajado también como tesorero, no con Trovato, así que hay una relación muy buena, franca. La verdad que futbolísticamente no es un golpe duro porque creo de que en el fútbol hay que ganar, hay que conseguir los resultados, aunque las formas importan. No estábamos en un momento en donde había que ganar como sea. Hicimos todo el desgaste, todo el gasto que había que hacer y lamentablemente no hemos conseguido atinar a convertir el gol que nos dé tranquilidad. Creo que ayer el partido también
era uno de esos que al igual a muchos que se nos dan acá en el torneo local, de haber abierto el marcador en el primer tiempo ya seguramente que era un partido para terminar ganando holgadamente y hoy la sensación que hay de frustración alrededor de los resultados también hace que sea muy difícil de darle una lectura no a la situación real del equipo. Creo que futbolísticamente hemos sido superiores en cada uno de los partidos que hemos jugado. Roque, con los años que te enseñó la vida, aunque uno siga aprendiendo, porque esto es un aprendizaje permanente, dijo una emisora colega, el señor Pedro Balota, directivo de Olimpia, echando culpas directamente a Garnero. No, aquí no se puede culpar a nadie puntualmente. Nosotros hemos conseguido cosas muy lindas para el club, jugando de esta manera, y te digo, nosotros somos todos responsables de la situación en la que nos hemos metido. Creo que, como te digo también, de que al igual que nos pasan muchos partidos jugando en el campeonato local, somos un equipo que jugando bien al fútbol termina sometiendo a sus rivales, de hacer goles, de poder abrir los marcadores pronto. Son partidos que normalmente se nos abren mucho, y en la medida en que se nos cierra, creo que nos complicamos nosotros, porque somos un equipo que juega siempre para adelante, que juega siempre para ganar, jugamos asumiendo riesgos, y bueno, lamentablemente en el fútbol no se puede ganar siempre. Si hay algo que te enseña el fútbol al final, es que al final los partidos que terminás perdiendo te duelen siempre y van a ser en muchas instancias mayores a los partidos que uno termina ganando. Lo que corresponde hacer, obviamente, que con todo el dolor que hoy tenemos encima, con toda esa frustración, dar la cara y volver otra vez desde esta tarde mismo en que empezamos a entrenar, a trabajar, a intentar rescatarnos lo positivo que haya, y aprender y volver otra vez a intentarlo no desde hoy mismo, porque el fútbol y en la vida en general, frustraciones tras frustraciones, más allá de que te merezca o no te merezca, lo que sigue es levantarse y otra vez volver a intentar, y intentarlo mejor y con mayor intensidad que antes. Y finalmente, Roque, el tema de el torneo clausura, acá para ustedes es ganar o ganar. Sí, a ver, en Olimpia siempre se juega a ganar. Ahora obviamente que la necesidad de curarnos pasa mucho no por el único remedio que nos va a verdaderamente curar, que es ganar partido a partido, que es en un torneo que va a terminar mucho más rápido de lo normal, en 2 meses y medio, 3 meses, poder campeonar otra vez. Yo creo que es lo único que puede terminar curando, porque al final vivimos de esto, y como te digo, más allá de toda la frustración, de todo el dolor que podamos sentir, de todo el desánimo que hubo ayer en el vestuario, que corresponde, que es completamente normal, hay que levantarse y empezar a esperar que domingo tras domingo, sábado tras sábado, cuando sea que juguemos, que las victorias nos vayan otra vez levantando, y que vayan otra vez dándole moral otra vez al grupo, porque bueno, la verdad es que es un golpe duro para todos. ¿Y en vestuario qué? ¿No se echa en cara nada, o esto pasó en vestuario de tal manera que adentro se pueden decir lo que ustedes se quisieron decir después de terminado el partido, Roque? Bueno, pasa también, Arturo, que sintiendo el partido como lo vivimos nosotros, no podemos recriminarnos nada, ¿no? El equipo hizo el esfuerzo, lo hemos peleado, de repente haber terminado mejor una jugada u otra, son situaciones completamente al juego. De hecho, en el juego, en muchas otras situaciones terminamos acertando.
lamentablemente en los momentos en que más necesitamos no lo hemos hecho y bueno, no podemos recriminar nada cuando el equipo ha dejado todo, ha hecho todo lo que teníamos que hacer. Nos ha faltado el gol, nos ha faltado marcar, nos ha faltado poder terminar todas esas jugadas que con mucho juego y con mucha dinámica hemos conseguido provocar, pero que no lo hemos terminado, así que hemos terminado pagando eso y al final la frustración que sentimos es la de sabernos mucho mejores que ellos y de no haber conseguido el objetivo. Te saluda Alfredo Mendoza, Roque. Buenos días, Roque. Alfredo Mendoza te saluda. ¿Qué tal? Te felicito porque sacaste hoy a relucir tu experiencia, tu calidad humana. Es bueno también recordar todo lo que uno pasa para llegar a los momentos que llegó Olimpia en su historial. Y frustraciones, vos varias veces mencionaste la palabra frustraciones, hay que sobrepasarla, porque eso es el fútbol, administrar frustraciones seguidas, y esta es la que Olimpia le toca vivir en estos momentos. Así mismo, Alfredo dijo y te puedo decir cómo era el libro aquel del café caliente para el alma. Chocolate. Ah, mira, vos Coco del Coco, yo no la había escuchado cuando te presenté y ahora te escuché hablar y ahí me di cuenta que era Arturo pues me presenta así a media nomás. No, que gusto saludarte, Coco. ¿Cómo estamos? Igual. Espera, vos La frustración es, yo siempre hablo mucho y comparo mucho del fútbol en la vida, igual que en la vida, ¿verdad? Sí. De por ahí los momentos de frustración no van a faltar y vamos a seguir jugando al fútbol, y por por mucho que juguemos, estos momentos se van a seguir presentando. Sí. Y bueno, la vida uno tiene que recibirlo y tiene que al siguiente día o en el momento incluso, ¿verdad?, pasar página, volver a levantarse y intentar que el siguiente intento sea todavía mejor que el anterior. Así que es lo que toca, y con todo lo que duele, con todo lo que estamos pasando, esa es verdaderamente la única respuesta que nos podemos permitir en este momento. Correctísimo. Y cuando el vestuario hierve por las sensaciones de la derrota, eso hay que sacar adelante y volver a hacer, o volver a creer en principio de que se puede ganar. A uno que está en el fútbol sabe que a veces los resultados no se dan, pero hicieron todo el intento por ganar el partido y pasar a la siguiente ronda. No más que hay partidos decisivos que te permiten estas clases de frustraciones que hay que administrar, más todavía en un club tan importante como es el Olimpia. Totalmente, así mismo. Yo creo que al final saber también, verdad, que jugás por la felicidad, por la satisfacción, tanta gente, uno claro que lo hace también, verdad, porque lo tiene como objetivo, porque lo tiene como sueño, porque quiere defender al club, pero la verdad es que uno también sabe, verdad, que atrás de nuestras frustraciones como profesionales también viene la tristeza de muchos fanáticos. Así que bueno, eso también siempre hace, verdad, que sea mucho más pesado, verdad, el sentimiento que llevamos encima. Pero bueno, vamos a seguir trabajando a intentar, verdad, que esta clausura termine con nosotros campeonando y tratando así, verdad, de darle otra vez al Olimpista situaciones y de alegría, y que bueno, que podamos otra vez acomodar a en las situaciones que se merecen. Muchísimas gracias, me es grato saludarte, Roque, deseándote siempre lo mejor. No, vale, gracias, poco me gusta saludarte a vos también, saludar a la familia. Muchísimas gracias. Roque, siempre es muy grato hablar contigo en los buenos y en los malos momentos. Un segundo. Frases de colección. El fútbol, como ya nos ha demostrado muchas veces, termina dándote revancha. Ojalá que pueda tener otra vez alguna oportunidad de jugar una Libertadores por Olimpia, porque bueno, obviamente que el sabor amargo con el que nos quedamos hoy, obviamente que no es nadie quiere terminar, ¿no?, con este sabor. Frases de colección. A volver a jugar la Copa, ¿van dispuestos a eso, Roque, dijiste en conferencia ayer? Sí,
sí, tenemos que darle de hecho que a la Olimpia otra vez la oportunidad de jugar otra Libertadores. Esto se trata no de intentarlo y de volver a intentar, así que para volver a tener otra vez una chance de jugar la Libertadores hay que, a partir del siguiente partido del torneo aquí local, empezar a ganar y bueno, ir caminando y haciendo ese peregrinaje que nos permite otra vez tener la oportunidad de jugar. Bueno, esto fue un fracaso, es así como dijiste ayer. Bueno, esto duele, pero que no existe una forma de curarse que no sea ganando partido. Está bien. Roque, un saludo al aire, gracias, seguiremos charlando. Muy amable, Roque. Un abrazo, Arturo, hasta luego. Igual, Roque Santa Cruz. Para una desinfección de superficies, ambientes y manos, Base tiene los mejores productos para nosotros. Los alcoholes en gel Base, antiséptico que elimina virus, gérmenes y bacterias. Cuidémonos con Base, un mundo de limpieza. Desde Asismed queremos dar lo mejor a nuestros beneficiarios. Por eso seguimos creciendo. Podés ahorrarte tiempo realizando gestiones desde la nueva APP de Asismed, agendar turnos con tus médicos, tramitar visaciones, conocer la cobertura de tu plan y mucho más. Descárgala desde tu App Store o Google Play Store. Asismed, sabemos lo que te hace bien. Si tenés un negocio y necesitas hacer realidad un proyecto, CrediPro te da la solución a través de la FD con tan solo el 5,5% de tasa anual y 6 meses de gracia. Infórmate más llamando al 238-6001 en las redes sociales @CrediPro, CrediPro, comprometidos contigo. ¿Qué esperas para convertirte en un influencer vos también? Flow, TV, series y películas, todo en un solo lugar. Por solo 100.000 guaraníes, pedilo llamando al 0971-100.000. Quédate conectado con personal, la fibra óptica más rápida. Porque lo bueno siempre se comparte. Lactolanda está presente en el desayuno, en la merienda, en todos los momentos de compartir buen sabor. Hace como Roque Santa Cruz, disfruté y compartí el acto de los mejores. Lactolanda, la salud de cada día. Hoy, día de descuentos reales en Farmacias Catedral. Hasta el 50% con todas las formas de pago. Además, tenés más oportunidades con el Banco Atlas. Hasta 6 cuotas sin intereses. Llámanos al 627-7000 o al WhatsApp 0985-689-701. Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Los mejores cortes premium y la mejor costilla para el asado del finde están en Supermercados Gran Vía. Te esperamos en Avenida Cepeyala, casi Choferes del Chaco, y también en Avenida Mariscal López, esquina Madame Lynch. Supermercados Gran Vía, orgullosos de ser paraguayos. Vos que alentás, vibrás y transpirás como si estuvieras en la cancha. Probá Rexona en aerosol y sentirte fresco y seco durante todo el día. La pasión te mueva, Rexona te protege. ¿Tenés un giro que enviar o recibir? La forma más rápida y segura es acercándote a cualquiera de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción. Máster Agente de Western Union en Paraguay. Escribinos al WhatsApp 289-1000 Nuestra Señora de la Asunción. Ferropar S.A. con garantía de calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morque, y sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 227-37-8. Seguinos en Facebook e Instagram. Ferropar S.A. 39 años construyendo contigo. Barcos y Rodados mejoró la fórmula en todas sus naftas para ofrecerte más octano a su mejor precio. La nueva Mega 98 es para motores más exigentes. Además, todas las naftas están controladas y certificadas por estándares internacionales. Comprobá la calidad de naftas realmente mejoradas, la calidad de Barcos y Rodados. Ahora Mostaza te ofrece la opción de Car In. Haces tu pedido sin bajarte del auto y sin perderte un solo minuto de nuestro programa. Busca el cartel Car In de Mostaza en cualquiera de nuestros 5 locales. Shopping Mariscal, Shopping del Sol, Shopping Mariano, Shopping Pinedo, nuestro propio local. Sobre Mariscal López, casi Rogelio Benítez. Seguinos en redes sociales, Facebook e Instagram. Mostaza te cuida. Última hora ya lo he puesto, nosotros retuiteamos. Bueno, perdón, me ahogo. Lice, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Arturo, ¿cómo está? Un saludo para toda la audiencia. Bueno, contanos, Lice, lo de Farmacia Catedral, descuentos reales, contanos. Bueno, hoy estamos con otra edición de descuentos reales, muy felices de poder brindar mucho beneficio a nuestros clientes. Como ya saben, estamos hasta 50% de descuento con todos los medios de pago en todas las categorías ya sea de bebé, categoría en cremas, categorías maquillaje, en todo lo que necesiten para su cuidado personal. Hoy lo tenemos con maravillosos descuentos. También te cuento un poquito, Arturo, tenemos el beneficio del Banco Atlas, hasta 6 cuotas sin intereses que pueden aprovechar hoy en nuestros descuentos reales. También estamos con nuestra promo rosa por todo el mes de octubre, que hoy también puede aprovechar con estos descuentos, que por compras a partir de 60.000 van acumulando cupones electrónicos para el sorteo de 10 vales de compra por valor de 500.000. Así que hoy los descuentos están súper maravillosos para que puedan aprovechar. Claro, y como bien se sabe, y sabe la gente que acude a Farmacia Catedral, que la oportunidad es con el Banco Atlas 6
con las compras hasta 6 cuotas sin interés, Alicia. Sí, así uno con las compras con la tarjeta del Banco Atlas tienen hasta 6 cuotas sin intereses. Bueno, ¿qué más con relación? Estamos hablando hoy miércoles hasta la medianoche. Hasta la medianoche esos descuentos también aplican al servicio de delivery. Nuestros delivery están solo de 5.000 guaraníes. Pueden realizar sus pedidos al 627-7000 o escribirnos al WhatsApp, que es el 0985-689-701. Lo que quieras le llevamos al lugar que el cliente nos indique, así que es muy feliz, le esperamos en todas nuestras sucursales. Bueno, muchísimas gracias, Alicia, gracias por este tiempo. Gracias a ustedes por el espacio, saludos. Adiós, gracias. Alicia Ayala, Marketing Farmacias Cátedra. Esto de la FIFA, que está acaparada, ahora vuelve otra vez, ¿verdad, Andrés? Sí, a tomar sí. mucho cuerpo. Claro, porque hoy la FIFA, digamos, notificó a la abogada de Marcos Trovato de los argumentos. Marcos Trovato había solicitado los argumentos, hoy le notificó esos argumentos y colgó en su propia página, en el portal de FIFA, la comisión disciplinaria, el in totum, el documento de la sentencia. ¿In totum qué quiere decir? ¿Total? Completo. Todo el documento, 28 páginas. ¿Y qué es lo que estás leyendo, Andrés? Que está clavando tu mirada. ¿Te Claro. fuiste del programa, Andrés Riquelme? Sí, totalmente, Arturo, porque me parece que es un caso muy importante, no solamente para el fútbol paraguayo, sino como materia, como casuística para el derecho deportivo. Es un caso que va a sentar un precedente muy importante. Son muy pocos los casos donde la FIFA haya... Bueno, no son pocos, pero sí, digamos que son... a ver, en el FIFA Gate hubo varios dirigentes que fueron sancionados con esa gravedad, pero así en campeonatos locales o por manipulación de partidos, son pocos los casos que la FIFA haya sancionado en carácter local, ¿verdad? Entonces pasa a ser una casuística importante. Entiendo que Marcos Trovato va a apelar esta decisión de FIFA, por eso que pidió los argumentos, y a partir de hoy le empieza a correr el plazo para apelar. Hoy se le notificó oficialmente a su abogada y bueno, este documento detalladamente tiene todo lo que pasó desde la denuncia hasta la sentencia, que es publicable, fecha por fecha. Publicable, nosotros publicamos, otros medios publican. Claro, porque lo que los medios de comunicación hacen es decir, esto está en el documento de FIFA, esto está colgado en el sitio de FIFA. O sea, no está diciendo, no lo decimos nosotros, no dice un diario, no dice un diario digital que publica, no dice ni el medio. Ahora tuitea Trovato. Sí. Dice, hoy recibí los fundamentos de mi sanción de FIFA, Sí. casi un mes después. Ahora comienza mi batalla en los órganos de apelación para limpiar mi nombre. Serán años de lucha para esclarecer esto, donde probaremos las mentiras y falsas pruebas. Muchas gracias a todos por el apoyo. Tuiteo ahora, hace un minuto. No, pero primero leímos y después. Bueno, está, porque sabés, por como no habla niño Trovato al aire y tampoco va a hacer conferencia, esa es la única respuesta que se tiene, ¿verdad? Ahora hace es un el minuto, único tuiteo. descargo, Andrés. Claro, el único descargo. En este documento se puede leer qué es lo que la FIFA piensa, qué es lo que consideró, cuáles son sus argumentos, cuáles fueron las defensas que presentó Marco Trovato una a una, y qué opinó sobre cada uno de esos argumentos de defensa de la FIFA. Por ejemplo, estaba mirando en la página 20 de este documento, hace referencia porque son tres cosas principales: el tema de la denuncia del el intercambio de WhatsApp, ¿verdad? El tema del cheque, y en ese sentido dice la FIFA, las conversaciones por WhatsApp, dice, en opinión de la comisión, habla de la comisión disciplinaria de FIFA, el contenido de un mensaje de WhatsApp o de cualquier otro sistema de mensajería instantánea considerado como medio de reproducción de palabras, sonidos e imágenes debe ser calificado en principio como un medio de prueba válido, sobre todo teniendo en cuenta la relevancia y el protagonismo que el medio escrito en soportes electrónicos ha adquirido en la actualidad. En este sentido, cabe mencionar que el propio Código Procesal suizo, Código Procesal Civil suizo, reconoce a los documentos electrónicos como pruebas admisibles, y que el CAS, además de haber decidido sobre varios recursos y disputas en los que se presentaron conversaciones de WhatsApp como prueba, afirma de manera expresa que los mensajes de Skype, que en opinión de la comisión deben ser considerados como otra de las muchas formas de mensajería instantánea.
pueden ser admitidos como medio de prueba con valor probatorio. Pero, disculpame, le tienes una Sí. pregunta, y vos sos abogado, y se manchó el nombre de Trovato, ¿verdad? Sí, por supuesto. De una manera tal que, y vos lo estás diciendo, lo de Leo fue internacional, lo de Napú internacional y otros internacionales. Es la primera vez con un dirigente paraguayo plano local. Con esa gravedad de sanción, sí. Bueno. Porque recordemos que, y esto quiero aclarar porque la gente no sabe mucho y de repente toca de oído y opina en las redes, sobre todo con malicia. En el caso de González Daer, lo que pasó fue que él no exoneró un examen de idoneidad, que no es lo mismo. Es decir, para vos ser electo dentro de una asociación nacional, te tiene que aprobar la FIFA y la Conmebol. Es decir, estudian tu foja de vida, estudian en qué andás, cómo estás, a qué te dedicas, si gozás de buena reputación. Y si ellos encuentran elementos que ponen en duda tu honorabilidad o la legitimidad de tus actividades, ellos no te permiten que vos te candidates. Eso fue lo que pasó con González Daer. González Daer incluso recurrió al TAS esa medida y perdió. Entonces, no tiene nada que ver con este sistema. No es que González Daer fue inhabilitado de por vida como lo es Trovato. No, González Daer no se le permitió candidatarse. Ahora, ¿qué otra pregunta? Si es dentro del plano local, se entendió, discúlpame. Sí. Te estoy preguntando, es como una entrevista que te la estoy haciendo. ¿La APF, en qué medida Trovato puede recurrir a la APF o la... Estoy preguntando, Sí. Alfredo Mendoza, Andrés Riquelme, abogado. Si vos querés hablar, con mucho gusto. Yo creo que ya no puede hablar. Pero estoy preguntando, pero lo mío va más allá. Correcto. Dice que APF envió la nota con sus abogados a FIFA. Sí. Salió de la APF y por eso fue el abogado. Que Olimpia no tuvo derecho a su defensa porque Olimpia se entera con el abogado. Olimpia no es parte del juicio. Perdón. Aquella vez me expreso mal. Trovato se entera de un viaje del abogado. Sí. Que nosotros Para llevar los argumentos. para llevar, la que nosotros denuncia. incluso lo llamamos en Urbana y había dicho Trovato que no le parecía correcto porque Olimpia no tenía conocimiento. Trovato, no Olimpia. Perdón, insisto. me expreso mal, tenés porque razón. es muy importante. eso. Me equivoco. La Trovato, denuncia no es contra Olimpia, es contra Marco Trovato. Ponga así, estoy reconociendo mi No, error. pero tenemos que hablar con claridad Sí. porque hay millones Bueno, de tenés personas que razón. nos Trovato. Sí. Trovato. En ese momento se pudo haber creído que era club, porque no se conocía mucho. Correcto. ¿Es verdad? Correcto. En ese momento. Después, Trovato. Como que Trovato le pudo haber dicho, le dijo a la PF, ¿por qué no me dijeron? Mandaron el abogado a la FIFA, llevando la documentación, ¿es verdad? Sí. ¿Qué implicancia puede tener de futuro que Trovato diga, no, después de lo que hizo la APF, yo no, la APF no? ¿O qué pensás puede hacer Trovato? No, Trovato, la instancia de la APF no está abierta, es decir, la APF no es una instancia válida para Trovato. Aquí es la FIFA la que le impone una sanción. No puede ir a un órgano Ya menor, sé, no puede. pero como salió la denuncia de la APF para afuera, Sí, ese fue el malestar de Trovato. sí, pero Porque no le dio derecho, no le dijo, mira, estamos haciendo esto. sí, pero ese tiene más bien un reclamo casi personal. Claro, total, Casi por eso te personal, pregunto no vos como institucional. Porque en realidad lo que la APF tiene que hacer, según las instrucciones que recibió de FIFA, es enviar a la FIFA. No, por eso Más te allá de pregunto. que alguien pudo haber levantado el teléfono y decirle, mira, Marco querido, acá vino una denuncia y tuvimos que enviar a FIFA porque eso dice el reglamento. Eso quizás fue una cuestión personal que no sé si Entonces, se hizo o no se hizo, otra más. pero institucionalmente Bueno, era lo que correspondía. Otra pregunta para vos. ¿Para vos el tema FIFA capítulo cerrado con lo que publica hoy? No. Marco Trovato tiene la opción de la apelación ¿A quién? en la misma FIFA. ¿Y si la FIFA le castigó? No importa, pero en la FIFA es lo mismo que vos me digas, perdí en primera instancia en la justicia y voy a la Cámara de Apelaciones. En la misma justicia, La que va a ser pero en un Trovato órgano ahora. superior. La que va a ser Trovato ahora. Claro, que es lo que Trovato tiene un plazo ahora para apelar. Si pierde esa instancia, todavía tiene otra, que es el TAS. Déjame volver a repreguntarte. Sí. Cuando la FIFA lo sanciona dentro de su organismo, ¿hay otro estamento? Sí, dentro de la misma FIFA. Bueno, ¿y hay antecedentes de hechos parecidos o no?
Que haya recurrido y que después ha cambiado de opinión al revés. Sí hay, pero que hayan bajado la pena, no que la haya eximido. Por eso te pregunto. Que la hayan bajado la pena, sí. Bueno, ¿cuántas páginas tiene lo que vas a leer? 28, pero no voy a leer todas las páginas. No, yo no te estoy pidiendo. No, pero te está perdiendo la paciencia. No, yo me tomé el trabajo de leer para decirle a la audiencia qué es lo que estás leyendo. Nosotros podríamos llamar a jugadores, no podríamos llamar a jugadores, hay nombres, se manchan familias, se pueden usar nombres. Claro. Yo creo que aquí lo que pasa, Arturo, es que acá se dice, por ejemplo, bueno, yo le pago a Ricardo F para que haga un penal. Y bueno, pudo haber ocurrido, pudo no haber ocurrido. Y le voy a pagar tanto. Perfecto. No sabemos si eso es cierto. Por o eso si no te es pregunto. Cierto. Acá lo que la FIFA no está diciendo, el defensor Ricardo F se vendió. No dice eso la FIFA. La FIFA dice, el denunciante le envió un mensaje al presidente del Club Olimpia y le dijo, Ricardo F se va a vender para este partido, va a hacer un penal. Y el presidente de Olimpia, según la mensajería, le dice, ok, y dicen cuánto se lo va a pagar. Discuten. Y ese documento que vos estás leyendo, que estás comentando, ¿por qué es válido? Trovato dice, cuando le tocó defenderse, le dijo a la FIFA, es mentira, no es cierto, ese intercambio de WhatsApp no existe. ¿Y por qué no le creyó la FIFA? Y la FIFA envió a Manchester para hacer un peritaje del teléfono que entregó el denunciante y le pidió a Trovato que haga lo propio, que envíe su teléfono también a la FIFA o que envíe incluso con el código. ¿Y envió? Y no envió a tiempo, y después, pasado un tiempo, eso estoy justamente en esa parte estaba, envió. Pero hay unos códigos que tenía que enviar, y yo recuerdo que Trovato le explicó eso a Santi González cuando habló con él, que esos códigos no lo tenía él, tiene la telefónica, y como estaban en tema de pandemia, porque también dentro de la defensa la abogada de Trovato pidió la suspensión del procedimiento mientras dure la pandemia, porque a ellos les limitaba su defensa. Por ejemplo, para este tipo de trámite tenía que ir a la telefónica, pedir una serie de códigos, y la telefónica no estaba atendiendo normalmente, etcétera. Le pidió, la FIFA no le dio esa postergación. Entonces, bueno, ahí hay una serie de cuestiones que tienen que ver con la defensa del Trovato. Y punto por punto, la FIFA termina diciendo, después de analizar toda la defensa del Trovato, de analizar la defensa con respecto a los WhatsApp, a la validez o no de las conversaciones y a la validez o no del cheque, la FIFA termina diciendo, para nosotros no se probó que la conversación por WhatsApp no sea cierta, y para nosotros la conversación por WhatsApp tiene valor probatorio. 1. Y 2, no se probó que el cheque no sea cierto. Es más, cotejando la foto del cheque, el número de cuenta y el banco con el extracto que envió el señor Trovato, número de cuenta y banco, coinciden. Entonces, para nosotros es válida la prueba. Y ahí entonces, al tener como válidas las conversaciones por WhatsApp, tener como válido el cheque, lógicamente empieza a darle como credibilidad a cada una de las conversaciones en cada uno de los partidos, porque está detallado qué partido, en qué fecha y cuál fue la conversación con respecto a ese partido. Y bueno, y ahí concluye que hay responsabilidad en manipulación de partidos. ¿Y tan fuerte fue la sanción cuando no está el hecho demostrado? No, pero para la FIFA está demostrado. No, pero por eso te digo, porque la insinuación está, ese es la insinuación punto. vale. Y vale porque no fue, digamos, demostrado que no es cierto. Eso es lo que la FIFA dice. Que la FIFA no dice esto quedó demostrado que es cierto. La FIFA dice esto no quedó demostrado que no es cierto. Y ahora Marco, lo que va a hacer Marcos Trovato, demostrar que esto no es así, que no es cierto. Claro. Por ahí va a ir. Y dice años llevará, dice. Y sí, porque va a ir a la comisión, allí va a estar seguramente en apelación en FIFA, va a estar por lo menos 6 meses, 8 meses, 10 meses, y después tiene otra vez el TAS, donde puede estar otro año más, ¿verdad? O más. Así que sí, va a ir para largo, pero yo creo que un dirigente de la estatura de Trovato tiene la obligación de tratar de aclarar eso.
Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontralos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. ¿Sabías que cada compra que realizas con tu tarjeta de crédito regional acumulas puntos y que esto podés canjearlos directamente de la caja de los locales adheridos como parte de pago de tu compra? Ingresa a regional.com.py, entérate más sobre el programa de puntos regional. Seguinos en Facebook, Banco Regional PY, Twitter, @Regional PY, en Instagram, @Regional_PY. Regional, creemos en vos. Y la promo de Erimark que te da 20% de descuento y hasta 6 cuotas sin intereses. Comprando con tu tarjeta de crédito Itaú se extiende hasta el 31 de octubre. Está buenísima. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Frases de colección. Esto es un fracaso. Y Arturo, nos conocemos hace mucho tiempo, yo no lo voy a disfrazar o ser diplomático. Para mí esto es un fracaso, claro que es un fracaso. Yo la verdad que la palabra fracaso no la entiendo demasiado. Sí, obviamente que nosotros como competidores siempre nos preparamos para competir. Si logramos el objetivo, nos ponemos un poquito contentos. Al otro día nos empezamos para competir de nuevo. Si no logras el objetivo, te vas con un poco de bronca y te volvés a empezar. Esto es un fracaso. Y Arturo, nos conocemos hace mucho tiempo, yo no lo voy a disfrazar o ser diplomático. Para mí esto es un fracaso, claro que es un fracaso. Yo la verdad que la palabra fracaso no la entiendo demasiado. No vamos a ocultar la decepción ni cambiarle el nombre a lo que verdaderamente es a nivel de resultado, que es un fracaso para lo que nosotros aspirábamos. Frases de colección. Miguel Bunote, presidente de Olimpia, Daniel Garnero, técnico de Olimpia, Roque Santa Cruz, máximo referente de Olimpia. Alejandro Capucho, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto hablar con ustedes. Gracias, muy amable. Perdón que te tutee, Alejandro. ¿Tu nombre, tu apellido bien pronunciado, Capucho? Sí, está bien, bueno, ningún problema. Bueno, perfecto. Gracias por atendernos. Surgió la información que Robert Ergas, jugador del Rentista, podría ser jugador de Olimpia. Te repito, son conversaciones que ya tuvieron, pero nada oficial. Como técnico, ¿qué sabes? Y no, que hay muchos sondeos por muchos de mis jugadores, producto del gran campeonato que han hecho, y que no me sorprendería para nada. Bueno, por eso, ¿estás en conocimiento? ¿Te hicieron saber o todavía no? No, estoy en conocimiento que varios de los jugadores míos, entre ellos Robert, pueden partir en cualquier momento. Ah, bueno, ¿y hay más para la Olimpia es del Rentista, o saber lo de Robert Ergas para Olimpia, o habría otro más de Rentista para Olimpia? No, la verdad no quiero decir públicamente cosas que por ahora no están materializadas, pero sí que puedo decir quién es Robert Ergas, que es un jugador zurdo, categoría 98, con una técnica y una velocidad muy interesante, con un centro pase de elite, y que es uno de los jugadores de mayor asistencia en el campeonato, y que para nosotros fue clave en la obtención del título. Bueno, por eso queríamos consultar, Alejandro, contigo también. Robert Ergas está para ser jugador de Olimpia. Campeón Rentista por primera vez en la historia, pero no da derecho todavía a jugar la próxima edición de la Copa. En realidad nos da la clasificación a la Copa Sudamericana. Y para el club es la segunda vez en su historia, y la primera vez que gana un campeonato en sus 87 años de vida, y por eso estamos tan felices, y por eso también sabemos del riesgo de que vengan a buscar jugadores, y bueno, Robert ha sido un pilar fundamental en el logro, por lo tanto no me sorprende. Si usted me nombra Olimpia, creo que es un club que le viene como anillo al dedo a los dos. O sea, a Robert, porque es un club grande que va a ser dominante y que para su juego puede ser un crecimiento exponencial, y creo que para Daniel va a encontrarse con un lateral izquierdo, volante o punta por izquierda que hace toda la banda, y que para el modelo de juego de él es Alejandro, perdón, si estás refiriéndote a Robert Ergas, me equivoqué cuando dije Copa Libertadores. Lo que Rentista aseguró es un lugar en Sudamericana. Exacto. No, eso va también para nuestro compañero Gustavito. No, va derecho a la Sudamericana, no Copa Libertadores. ¿Así, Alejandro? No, estamos hoy día en lo que es la tabla anual, estamos en puntaje para Libertadores. ¿Sí? Aseguramos la Sudamericana. Ahora hay que esperar la segunda parte del torneo y ver cómo se desarrolla, y a su vez ya
clasificamos para la final del Uruguayo para jugar contra el campeón del Clausura. Está Nosotros perfecto. fuimos campeones de la Apertura. Está bien. Alejandro Capucho, muchísimas gracias, pero antes de cerrar, tenido campeón con Rentistas. Alicia Rolín está jugando en Rentistas, fue defensor de Olimpia. Sí, el mejor zaguero del campeonato, o la pareja de zagueros mejor del campeonato, junto con Maxi Falcón. Fuimos la bolsa menos vencida y para mí es un honor dirigir a Alexis porque volvió al nivel que lo llevó a ser jugador de Nacional, de Olimpia, de Boca y de jugar en Italia y en la selección uruguaya. Alejandro, un líder nato del equipo y que fue clave para el triunfo también. Alejandro, muchísimas gracias, valoramos mucho tu aporte y congratulaciones por el éxito alcanzado con el Rentista en el fútbol uruguayo. Como técnico digo, muy amable, Alejandro. Bueno, un gusto y que pasen un lindo día. Gracias. Alejandro Capuccio, el técnico de Rentistas. Ahora con Panal Seguros podés cotizar el seguro de tu preferencia directamente desde la web. Accede al costo preferencial por autogestión. Ingresa a panalseguros.com.py y sentí la confianza. La vida da muchos giros hasta que encontrás lo que te llena de verdad. En Copetrol brindamos calidad con Suprema 97, la nafta para vehículos de alta gama, motor exigente. Sentite lleno Copetrol, ¡vamos! Con Etidol 400, aliviate rápidamente ante los dolores, ante los primeros síntomas como dolor de garganta, dolor de cuerpo, fiebre. Proba un Etidol y sentí alivio inmediato. El ibuprofeno de Paraguay es Etidol, Etidol es de Éticos. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, Superones Bracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera Camino Ardendares, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Indalco SRL. Viví el verano más refrescante con los préstamos para piscina o quincho de Financiera del Comercio. Cuotas desde 58.500 por millón hasta 36 meses. Para más información, comunicate al 618-8000 o visítanos en Facebook. Financiera del Comercio, el poder de hacer. En Electrogar, aire toque Stens 12.000 BTU contado 1.792.000 guaraníes. Ingresa a electrogar.com.py, entrega inmediata 24-48 horas. Electrogar, conectados a tu comodidad. ¿Tenés Hilux entre 2006 a 2015? Entonces esta promo es para vos, sí, porque durante octubre y noviembre, en los talleres de Toyotoshi, te hacemos el cambio de aceite y filtro original por solo 280.000 guaraníes. Escuchaste bien, 280.000. Agenda tu cita al 619-0000 y dale más kilómetros al motor de tu Toyota. Mili Empeño, 20 arreglos de joyas de oro y plata, empeño mejor cotización, Sarmiento Casi Profesor Cabral, Concepción. Mili Empeño. Mentovic Crema, la eficacia contra los dolores musculares y articulares, también para torceduras y calambres del deportista que nunca se rinde. Mentovic Crema es un producto de laboratorios Indupar Sisa. Tu lote propio en el centro de Ñemboa, metros de acceso sur, con empedrado, energía eléctrica, transporte, financiación presta 78 meses, fracción Barcas del Sur. Para más información, comunicate al 413-7000 o al WhatsApp 0982-230-700. La Paraguaya Inmobiliaria ICA. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama, sobre las avenidas Aviadores del Chaco y Félix Bugado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama Neumático, con la mejor relación precio-calidad. Atalaya Seres Seguros te mima obsequiándote una radio con pantallita, cámara, filmadores de retroceso o parlantes para tu vehículo. Apurate, tenés tiempo hasta hoy. Comunicate al 492-811-12 o visita la página web atalayaseguros.com.py. Atalaya Seres Seguros, a tu lado en todo momento. Control te invita a redescubrirte. Ser responsable, afrontar el presente con determinación. Creemos una sociedad más empática, solidaria y tolerante para volver a besar lo antes posible. Control, Feel Mike Feel. José Solís pide resultados de esto que está diciendo. Sí. Bueno, no sé, vamos directamente. Yo quería estructurar nomás. ¿Cómo no? ¿Cómo hacerlo con gusto? Por ejemplo, dice, son 3 ítems los que en materia probatoria. El tema del WhatsApp, el tema del cheque. Y con respecto al WhatsApp, Trovato hace su defensa y la FIFA puntualmente le va rechazando lo que Trovato dice. Por ejemplo, dice, volviendo al análisis del informe pericial presentado por la defensa de Trovato, la comisión aprecia que el mismo, aunque sugiere que pudo ser manipulación, no prueba ni confirma que los mensajes de WhatsApp analizados no sean auténticos. Por lo tanto, la comisión determina que dicho informe no es concluyente, dice con respecto al peritaje que el mismo Trovato envió. Consecuentemente, puesto que la defensa vincula las conclusiones alcanzadas con el informe pertinente con la teoría conspirativa en contra del señor Trovato, la cual, como ya se ha explicado, no ha quedado probada ni siquiera indiciariamente, la comisión no tiene motivos para sospechar que los mensajes de WhatsApp hayan sido manipulados.
Asimismo, la comisión nota que la defensa añade que el estilo que se utiliza en las conversaciones de WhatsApp presentadas y la falta de coherencia que existe en la supuesta trama para manipular partidos son indicios claros de que las conversaciones fueron manipuladas. En este sentido, y en vista de que dichos argumentos no están contrastados ni respaldados con datos o informes técnicos y que por lo tanto, y según la comisión, se trata simplemente de una opinión subjetiva de la defensa, la comisión no tiene más alternativa que rechazar dichos argumentos. Seguidamente, la comisión hace alusión a la causa penal que estaría investigando una trama de duplicado de tarjetas y que supuestamente afectaría a la tarjeta SIM del señor Trovato. A este respecto, la comisión señala que dicha causa penal no guarda ningún tipo de relación con el presente procedimiento y que en todo caso la defensa no ha explicado y mucho menos aún demostrado cómo podría dicha trama de duplicado de tarjetas haber afectado a la validez o autenticidad de cualquiera de las pruebas presentadas por el denunciante. Por último, en cuanto al informe pericial realizado sobre el dispositivo del señor Trovato, la comisión tiene serias dudas de que dicho informe se haya elaborado respetando las garantías mínimas exigidas para poder confirmar su autenticidad y exactitud. La comisión llega a dicha conclusión tras observar que no ha sido posible contrastar la información del informe pertinente. Esto debido a la imposibilidad de acceder a los datos del dispositivo móvil del señor Trovato. Aparentemente, dicho informe se realizó el 13 de abril del 2020, cuando en teoría y según la defensa, el dispositivo móvil se había depositado ante un escribano público el 17 de marzo del 2020 para que garantizase su custodia. En vista de todo lo anterior y en base a las conclusiones obtenidas en el informe de CIFOR es la institución que hizo en Manchester el peritaje, la comisión tiene la firme convicción de que las conversaciones de WhatsApp se produjeron y que por lo tanto los mensajes analizados son auténticos. Esta es la parte importante. Sí. El punto 76, que está en la página 20, que repito, en vista de todo lo anterior y en base a las conclusiones obtenidas en el informe de CIFOR, la comisión tiene la firme convicción de que las conversaciones de WhatsApp se produjeron y que por lo tanto los mensajes analizados son auténticos. Eso es lo que concluye la FIFA con respecto a los WhatsApp. Con respecto al cheque, dice, según la defensa, el cheque no es auténtico y para intentar demostrar que está manipulado, la defensa aporta, entre otros documentos, un informe pericial al respecto. De acuerdo a dicho informe, la imagen del cheque se habría obtenido mediante una fotografía capturada con un teléfono móvil, lo que explicaría la baja definición de la imagen. En este sentido, debido a la falta de nitidez o de calidad de esta imagen, concluye el informe, no se puede garantizar la legitimidad de la adquisición, ni que ésta haya estado sometida a manipulación por terceros. Nuevamente, la comisión observa que el informe pericial presentado por la defensa sobre la imagen del cheque no confirma ningún tipo de irregularidad en el mismo. Al mismo tiempo, la comisión advierte que el propio perito reconoce expresamente que, con el documento que obra en su poder, no puede dar ningún veredicto con respecto a posibles manipulaciones. O sea, el mismo peritaje que hizo Trovato, el mismo perito dice que no puede dar ningún veredicto. Bueno, y finalmente dice, en vista de lo anterior, la comisión concluye que la defensa no ha podido demostrar, conforme al artículo 36, que el informe arriba mencionado pruebe que la imagen del cheque o el propio cheque no sean auténticos. Como les decía, la FIFA no está diciendo esto es auténtico, quedó demostrado que es auténtico. La FIFA lo que dice es no se probó que no sea auténtico, tanto en las conversaciones de WhatsApp como en el tema del cheque. Puede ser suspendido un año por eso. No, de por vida. De por vida. Perdón, de por vida por eso, porque no. Este es un tema de argumento a falta de defensa. Claro, por eso te digo, Arturo, quizás la valoración de las pruebas o la gravedad de la sanción es lo que pueda ser el objeto de la apelación de Trovato. Álamos, porque Vinos Álamos distribuye, representa Frutos de los Andes. Estamos con la oferta de González Jiménez de Lavavajillas Electrolux. 14 servicios, 6 programas, llévate ahora en 12 cuotas de 640.000 guaraníes. Y atención, porque por la compra de productos Electrolux participa el sorteo de una camioneta 0 kilómetro. Llámanos al 413-0000 o escribinos al WhatsApp 0981-448840. González Jiménez, primeros siempre. La hierba no se le niega a nadie, la guampa sí. Hierba mate Ubillá, conocer nuestras variedades Pantanal, Nativa, Relajante y Chía. Salud Protegida es un servicio médico que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Elige Ayala, teléfono 319-0000. Salud Protegida, disfrute mucho más la vida. En Visión Banco presenta a Vivi, tu nuevo asistente virtual, y lleva a responder todas las consultas que tengas en tiempo real ingresando a la web visionbanco.com. Allí vas a ver una ventanita de chat donde vas a poder hacer tus consultas. En Visión Banco, vos estás primero.
Existe un lugar donde su descanso es más reparador, Mons Hotel. Reservas al 0673 o 21011. Mons Hotel, su mejor estadía en Santa Rita. El deportista sabe cuál es su momento y debe obrar con criterio. Somos especialistas en construcción de viviendas, edificios y galpones. Comunicate al 0986-817-954. Invertí seguro, invertí con Constructora Criterio. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería en aluminio, en obras corporativas, comerciales y residenciales. Seguinos en Facebook e Instagram o llamanos al 450310. Crystal House, más de 46 años cristalizando sueños. Todos los locales de stock tienen ofertas del Club Ahorro todos los días, todas las semanas. Los precios más convenientes te lo da el Club Ahorro de Supermercados y Stock. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Cepillana 1751, casi Cubichoc, o llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. En Electroban, comprando productos Electrolux, podés ganar una fabulosa camioneta Brillance V3 0 kilómetro y muchos premios más. Tenés tiempo hasta el 5 de febrero de 2021. Para más información, llámanos al 519-3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Retira hoy un Renault Duster 1.6 Flex en cuotas desde $272 con seguro y transferencias ya incluidos. Para más información ingresa a renault.delasobera.com.py o visítanos en nuestro showroom sobre Avenida Santa Teresa. Descubrí la nueva Renault con De La Sobera. Porque en el Gran Corazón es todo más fácil. Habilitamos las zonas pick-up. Haces tu pedido directamente al local de tu preferencia. Elegí el medio de pago con tu vendedor. Retira de cualquiera de estos puntos. Bloque A, acceso Charles de Gaulle. Estacionamiento planta baja. Bloque B, acceso J. Logia Estigarribia. Shopping Mariscal El Gran Corazón de Asunción. En Fénix Seguros te cuidamos. ¿Sabías que con tu seguro de protección COVID-19 te cubrimos en caso de diagnóstico de coronavirus? Asegúrate desde tan solo 25.000 guaraníes mensuales. Llámanos al 729-4848. En todas las circunstancias somos tu compañero de vida. El ron Fortín tiene nuevas etiquetas y combina con todo. Prueba el ron coco, ron limón, ron blanco, con lo que tengas. Quédate en casa, prepara y disfruta los más fáciles y ricos cócteles con Fortín, Epután de Fortimpe. Bueno, y los partidos, ¿cómo se manosea jugado? Es terrible, todo tiene que tener respeto. El juzgamiento es lo que es bueno saber. Pero hay que respetar a los jugadores, porque están tratando el nombre, puestos. Totalmente. Sí. Dice el punto 87 de la sentencia en la página 22. Tras un análisis exhaustivo de las conversaciones de WhatsApp y tras la pertinente investigación, la comisión tiene elementos suficientes para determinar que los partidos que supuestamente habría intentado manipular, entre otros el señor Trovato, son los siguientes. Sol de América Olimpia, 27 de mayo del 2018. Dice, el 26 de mayo del 2018, el denunciante y el señor Trovato intercambiaron varios mensajes en los que por un lado el denunciante le informaba al señor Trovato que había contactado a varios jugadores de Sol de América, presuntamente para ofrecerles dinero para que amañaran el partido en cuestión. Y por el otro lado, el señor Trovato expresaba su conformidad con el plan propuesto por el denunciante. Concretamente, el denunciante escribió, entre otros, lo siguiente: si usted ahora me da luz verde, le metemos... También le pedimos el penal en el primer tiempo. Espero su aviso, presidente. Abrazos. Ya le metemos si usted autoriza. A lo que el señor Trovato contestó, autorizado. Una vez finalizado el partido, el denunciante contactó al señor Trovato para confirmarle aparentemente que el amaño habría concluido con éxito mediante mensajes como, por ejemplo... Todo el mundo sabe, todo el mundo lee esto. ¿Todo? Esto está colgado en la página de FIFA. Esto es presuntamente, o sea, tampoco dice que eso. es... No, él dice, presume. Claro, dice, no, esto es lo que el denunciante le dijo a la FIFA. Y la FIFA está presumiendo, como la FIFA en el análisis que hicimos anteriormente, la FIFA lo que dice es, no se llegó a probar que esto sea falso, que esto sea montado, que no sean reales las conversaciones por WhatsApp. Nosotros damos por ciertas las conversaciones. Entonces empieza a transcribir esas conversaciones, ¿verdad? O sea, la FIFA duda de vos y vos tenés que demostrarle que no es cierto, claro, la duda. Eso es importante aclarar también. Sí. En FIFA el acusado tiene que hacer la demostración de que él no es el culpable, de que no es cierto lo que se dice de él. Okay. A diferencia de el derecho penal paraguayo, donde el que te acusa tiene que probar, ¿verdad? Así mismo. Dice, espero su aviso, presidente, ya le metemos, usted autorizado. Después, finalizado el partido, el denunciante contactó al señor Trovato para confirmarle aparentemente que la maña habría concluido con éxito mediante mensajes como, por ejemplo... ahí está el resultado del partido. ¡Gol! Fulano da un apellido que yo no quiero decir, pero que en el documento está. Dice, fulano ni extendió la pierna para obstruir el tiro. O fulano, otro, fulanito, sultano, digamos, para diferenciarlo de fulano, prometió y cumplió con el penal. Da dos apellidos.
revisando la ficha, sí, los dos jugaron ese partido, pero... Y yo jugador no me puedo ir contra la FIFA. No, contra el denunciante. Contra el Y denunciante. me dañó mi nombre. Lo que pasa y... es que este denunciante tiene 500.000 demandas que le hacen una mano. Está en Buenos Aires, creo. O sea, creo, yo no sé. Contra el denunciante tiene que ir todo. Claro, porque tendrá que probar el denunciante que verdaderamente le compró al jugador. A lo mejor... o sea, no, él vos pudo tenés haber que probar dicho... que no, es diferente. Vos tenés que probar que no fuiste. Eso. Pero, no, está hablando de la justicia paraguaya ya. No. Si el jugador va en contra del denunciante, ¿verdad? Por difamación, calumnia, injuria, delito contra el honor de la persona, le está acusando de que él se vendió en un partido. Totalmente. Entonces ese jugador tiene derecho de acudir. Ese partido contra Sudamérica, ya es un agregado mío, ganó Olimpia 3-0. Después, el segundo partido nacional Olimpia, jugado el 17 de julio del 2018. Dice, el 16 de julio del 2018, tras recibir una propuesta por parte del denunciante para presuntamente manipular el partido arriba mencionado, en el que estarían involucrados 4 jugadores del Nacional, entre ellos el portero, el señor Trovato respondió, ¿cuánto? En referencia a la cantidad que dichos jugadores pedirían para colaborar. En ese sentido, el denunciante le comunicó que serían 100 palos y 5 palos por penales. Tras una discusión acerca de las cantidades, el denunciado acabó confirmando que el trato se cerraría en 70 millones de guaraníes, presumiblemente, entre paréntesis, pero que al no obtener una seña por parte de los jugadores involucrados en señal de conformidad, tendría que ver el desempeño de los jugadores para corroborar que cumplían con lo pactado. ¿Te parece? Todos son idimidilete. Sí. Así no. Sí. Y te sancionan. Sí. Sin tomar posición de defensa. Sí. No, vos tenés, como dice Alfredo, tenés que decirle, pero no, yo tengo que ahora contratar todo para demostrar mi inocencia. Así mismo, así, esto es así. Claro, sí. Está ese partido, después está otro, Deportivo Santaní Olimpia, 15 de octubre del 2018, Olimpia Luqueño, 21 de octubre del 2018, Deportivo Santaní. Y todos esos resultados, entiéndase, para el mejor favorecieron a Olimpia. En todos, no en todos. No todos los resultados favorecieron a Olimpia. Y en por todos ejemplo, dan los nombres. Independiente Olimpia terminó 1-1. Olimpia iba perdiendo. Olimpia Deportivo Quito terminó 1-1. Olimpia quedó eliminado de ese. Pero a partir de ahora el morbo. Todo lo que pasa a partir de ahora, ya los chats, comunicación, viste, yo te dije. Claro. Es terrible. Y el Trovato tiene que poner una buena defensa, aunque lleve su tiempo. Su familia, su honorabilidad, no joda. ¿Y los jugadores también. ¿Y cómo van a hacer? ¿Cómo van a contratar abogados? ¿Quién va a respaldar? Y bueno, pero es muy jodido, es terrible. Bueno, ¿y la APF no va a hacer nada al respecto? No, ya le pregunté a Andrés. No, pero si el campeonato que se está jugando, que supuestamente se amañó, es de la APF debería investigar esto. No puede quedar así. Yo estoy de acuerdo con vos. Yo también. Entonces, yo soy técnico de Guaraní y sí. Niño y Alfredo se venden y a mí me echan. Yo en principio estuve de acuerdo. Sí, es verdad lo que estás diciendo. Totalmente. Por eso yo le pregunté a Andrés, y me acuerdo aquella entrevista que le hicimos al abogado que se fue de viaje a Zurich. Sí, Luis Ayala. Esa mañana nosotros lo hicimos en Urbana en la entrevista y viajaba para Zurich. Es lo que después responde Trovato. ¿Por qué no nos dijeron? ¿Se entendió? Claro, ¿por qué no me avisaron? Así fue contigo, Luis. Sanitarios y Cerámicas Sasi se dedica a la importación y comercialización de artículos sanitarios en general. Nuestro showroom está sobre la avenida Sevillala Pasos del viaducto de General Santos. Sanicer, proyectando juntos. En Super Espuma sabemos que un gran subir es sinónimo de un gran descanso. Super Espuma, super patrocinador del despertar albirrojo. Super Espuma. Energy, emblema nacional, con más de 25 años de experiencia en el rubro combustibles. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. La FAB ya envió a FIFA en defensa de los jugadores. FAB está a disposición de los jugadores. La nota enviada a FIFA está firmada por los jugadores afectados, dice Sergio Lauserker. La FAB ya envió a FIFA en defensa de los jugadores. ¿Qué envió? Está a disposición de jugadores, la nota enviada a FIFA. ¿Qué disposición? ¿Por qué me trataste ¿Qué mentira? ¿Por qué me tratás mal a mí, Alfredo? Después de venir la sanción, se pone a disposición. Tendría que haber ido antes. ¿Por qué es mentira eso es una burla. Pero ¿por qué me emputeas a mí? Yo leí lo que envió Sergio Lauser, que te repito,
¿Quién es Sergio? ¿Me puede explicarle quién es Sergio Lausaker? El psicólogo deportivo con el que hablamos ayer. ¿Te ¿En acuerdas que serio? hablamos con un psicólogo deportivo? Sí. ¿Y qué va a enviar ahí? El escrito de los jugadores para No, pero ver él qué- informa, él no qué- es parte de FAP. Él nos da, Él cuenta nomás. nos dice a nosotros lo que está pasando nomás, porque él le putea a Sergio. No, a la FAP. No es a Sergio, a la FAP, a la comisión completa. ¿Vos querés hablar con Rogelio? No quiero hablar. ¿Eh? No quiero. Ahora no, porque estoy enojado. Pero, ¿qué defensa van a hacer? Van a decir, no, estos no fueron. Yo tengo que probar. ¿Cómo va a probar que no fueron? Bueno, y por eso preguntaba. Los jugadores van a tener que contratar abogados. La FAP para representar ya contrató abogados. A la puta. ¿Qué? Vamos al partido. Vamos, no, vamos al partido de ayer. Wilmar abre sus puertas para la atención al público. Les esperamos en nuestros locales en el horario de siempre, lunes a viernes, 7:30 a 19 horas y sábados de 7:30 a 13 horas. Wilmar, compromiso y calidad desde 1986. Financia tu máquina casa con 0% de interés y en 5 años. Llama hoy mismo a HP 309-84-521-844 o visítanos en nuestra casa central en Limpio, ruta 3, kilómetro 20 y entérate de esta promo. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización de tapiti-info@tapiti.com.py. En la Perla del Sur hay un lugar para vos. A 5 minutos del centro de Encarnación se encuentra Residencial y Comercial La Perla, zona con luz eléctrica, calles totalmente empedradas, cuotas desde 400.000 guaraníes. Para más información comunicate al 443-600. La Loteadora Inmobiliaria, 60 años, creando espacios y consolidando familias. Las auténticas toscanas son de Upisa, prácticas de rápida cocción están riquísimas. No te quedes sin probar las toscanas Upisa en todas sus variedades y sabores, con ajo, con finas hierbas, picante y la tradicional Upisa, nutri de sabor a tu vida. Olimpia y su eliminación. Ya hablamos con el señor Brunote, tesorero del Olimpia, muy sentido. Ya tiene una idea de la edad de los jugadores, los que van a venir, las reuniones que van a tener. ¿Hasta dónde llega la culpa de Garnero que le están destrozando los hinchas de Olimpia? A Garnero. Sus cambios no fueron acertados, nuevamente, una vez más. Y es una frustración para Garnero y para Olimpia. Con Garnero, Olimpia no avanzó. No, lo que pasa es que son muy disímiles y esto es muy curioso, ¿verdad? Desde lo estadístico, de lo deportivo, es muy curioso lo que pasa con Garnero, porque yo no conozco un técnico que tenga resultados tan diametralmente opuestos con lo que hace en el plano local, con lo que hace en el plano internacional. Es muy notorio, porque estaba yo sacando el porcentaje de rendimiento de Garnero dirigiendo a Olimpia en los campeonatos paraguayos. De 120 partidos ganó 83, 28 empates y 9 derrotas. 9 de 120, perdió 9 partidos. Eso hace un 77% de rendimiento. Escuchar, bro, 77% de rendimiento. 83 partidos ganó de 120, perdió 9 nomás. Ganó 4 títulos y un vice, de 5 que jugó, en Olimpia. No le meto a Guaraní donde ganó otro título. Sin embargo, en el plano internacional tiene 3 disputas. En el 2018 había avanzado de la segunda a la tercera fase, en la tercera quedó eliminado, contra Junior no llegó a fase de grupo. En el 2019 entró a fase de grupo, ganó su grupo, pasó a octavo de final y quedó fuera contra Liga de Quito, octavo de final. Y este año sale último en su grupo. Tiene apenas un 40% de rendimiento. De 18 partidos ganó 5, perdió 6, empató 7. Entonces, esos números... cuanto menos te dan curiosidad, porque puede ser que un técnico sea tan exitoso en el plano local. Pero ¿por qué, Andrés, no se le respeta? Mira que, disculpame la interrupción, interrumpí por lo menos 20 veces. ¿Por qué, Andrés? ¿Por qué? En el, ¿Cuántas veces le interrumpí? 20 porque le interrumpí. Estoy hablando mucho, me querés decir que no. No, si para vos tenés todos los números ahí. Que no habla cuando Enrique me hoy. La puta. Lo que digo es lo siguiente. Cuando yo puse en mi Twitter lo que puse del fracaso, que él trató de desviar, él no sabe lo que es fracaso, y vos me preguntás ¿qué es fracaso? Yo te decía lo que es fracaso. No me vayas a subestimar, esa es mi posición. ¿Qué es fracaso, Arturo? Y no alcanzar algo. Yo me propongo, esto y fracasé, intenté poner un negocio ahí, vendo huevo embalsamado, y ocurre que me quedé con la intención de los huevos embalsamados, y fue un fracaso, yo fracasé en esto. ¿Verdad? Sí. Y bueno, esta Copa para Olimpia, quedarse fuera de la Libertadores y fuera Sudamericana es un fracaso. Sí. Para mí. Sí. Cuando la conferencia... Para el presidente también. El segundo no sirve, para es un Roque fracaso, también. decía Bando. Sí. Y cuando
Para Roque también, en conferencia de prensa dijo un fracaso. Es el cuarto más. Y un fracaso ser último. Porque vos podés no conseguir el objetivo. ¿De qué estamos hablando, Garnero? A vos me dirijo, si yo soy, en conferencia de prensa. Yo no le estoy diciendo, señor Garnero, que usted es un fracasado. No. Yo lo que le estoy diciendo que en la Copa esto fue un fracaso. Este proyecto campaña de su equipo en la Copa. Fue un fracaso. Entonces Garnero ha dicho, sí, pienso. En un partido quedó fuera de 2 competiciones. Al mismo tiempo. Sí, fue un fracaso porque acá se proyectó, se sacaron números, hay cosas que yo no me puedo separar de lo que es un proyecto económico en el cual todos nos fuimos favorecidos. Yo también puedo en decir, esa yo no estoy de acuerdo. ¿En cuál? Lo futbolístico está fuera de lo económico. En esa si vos me hablas del fracaso futbolístico, sí. Terminó todo. Entonces, lo que hace la FIFA en premiar, lo que hace la Champions, que premia $20 millones, es un fracaso. Se equivoca la Champions. No. Lo de Garnero específicamente por el resultado de los partidos. Si aquí no hay avisos comerciales, no cobramos. Si aquí no hay pauta publicitaria, nos vamos a la mierda. Aquí si no hay pauta publicitaria, nos vamos a la mierda. Si un negocio no tiene clientela, se cierra. Sí. Si esto no tiene, el empleado no cobra. Y si el técnico hace que su equipo no gane, se va. No, cuidado, yo no dije eso. Pero se va. Si Garnero no consigue los resultados que busca, se va a tener que ir en algún momento. Porque es así, pero eso es resultado futbolístico. Claro que va acompañado de lo económico. Si yo te pago a vos, a Garnero le pago esto. Sí. Y la rescisión incluso es muy alta y lo felicito. Y lo felicito. Está bien. Y ahí te va por lo económico, Alfredo. Y te va por lo económico. No, y claro. ¿Por qué me está diciendo vos, Alfredo? Porque el resultado, ¿se va a separar el fútbol de lo económico? No, porque yo hago la rescisión alta. Porque si me quieren echar, van a tener que negociar. Te voy a contar algo que vos no sabes. Ahora, ¿qué pasa? Espera, te voy a contar. Me viene a buscar Independiente. Y yo no me puedo ir porque tengo problema de él. No lo va a buscar. Espera. No, estamos hablando de vos sabés, hace 20 años Alfredo Damián Mendoza Zuleski. Sí. Así me tengo que dirigir a él. No tengo otra. Este es un revolucionario, será. Este es el Che Guevara. No me gusta el Che Guevara. Sos Che Guevara, vos sos el Che Guevara de esta mesa. Espera. Che Guevara, espera. No. Vos sabés Alfredo Damián Mendoza Zuleski. Nacido el último día del año 63. Mundialista de la gran jugador. Muy buen tipo. Yo no estoy poniendo tela de juicio, que sos buen tipo. Yo te voy a decir algo que vos no me vas a decir que no se puede separar. Te voy a dar tiempo para que averigües. Vos sabés en España cuánto pagaban los derechos de televisación hace 25 años. No. Yo te voy a decir. $7 millones era para el último. Sí. 7 ya pagaban. Para el último. Estos clubes españoles que... Chiquititos. 7 millones ya ganaban. No pongo cuánto pagan acá porque el mercado español es distinto. Claro. Yo te voy a poner un ejemplo, Alfredo Damián Mendoza Zuleski. Sí. Carajo. ¿Vos sabés cuánto gana Cavani en el Manchester United? 240.000 euros semanal. ¿Cómo? Porque seguramente el sponsor quiere eso, imagen, transmisión del partido, 60.000 personas. No me vaya así que no se mueve el fútbol. Y vos querés separar lo económico de lo deportivo. No. Yo te digo, la falta de productividad del Olimpia en esta Copa Libertadores, no podés decir una cuestión económica. Esta es una cuestión futbolística, que a consecuencia de su éxito o su fracaso va a sufrir Olimpia en la parte económica. Pero eso sí. Sufre. Ayer dijimos lo siguiente, Andrés. Pierde tanto, no, él pierde un partido, la clasificación. Alfredo Damián Mendoza Zuleski. Ayer en pleno partido. La gloria no tiene precio, dice. ¿Vos te acordás de esa? Espera, sálvame. La gloria no tiene precio, dice. Por un lado no tiene precio, pero por el otro lado sí tiene precio. Acá, en plena transmisión. Porque parezco que yo estoy haciendo un ida y vuelta contigo. Viene Andrés. ¿Parece? Vos un atrevido. Viene Andrés, estamos con Ricardo ahí transmitiendo a Alfredo. Viene Andrés a chumear con Gustavito. ¿Chumear? Sí. Gustavito y ¿quién más estaba? No, ellos dos. No, Trevi. Luis. Tres estaban. Viene,
Nosotros estamos con Ricardo en la otra pieza del niño, vos te habías ido. Y viene Andrés, agarra el micrófono. Acabo de venir a hablar con Gustavito. $675,000 la diferencia. No, atendé lo que dice Andrés. Aquí va y dice, para vos, Alfredo Damián Mendoza Zulecki. Andrés Riquelme, que cada rato le pregunta, decime, doctor, ¿cómo es esto, doctor? Sí. Decime, doctor, ¿qué te parece, doctor? Ah, doctor, sí, doctor. Todo el día está así con él. Yo no digo que esté conmigo así, Alfredo Damián Mendoza Zulecki. Que no se enoje tu familia, por favor. Y ocurre que entra Andrés en la pieza ahí, y una mampara, y dice, la puta, ¿saben? Ahí estoy hablando con Gustavito y con Lubino, y comienza así al aire. ¿Saben de qué estamos hablando ahora? Que si Olimpia se... No, Gustavito nomás. Viste que tenés un metejón con Gustavito. No, dije Gustavito, Críspulo, Luis Rodrigo y Gerardo. Entre los cuatro. Sí, entre los cuatro estuvimos allá analizando. Pero dijo más de Gustavito. Bueno, pero dijo más de Gustavito. A los oídos Arturo sonó Gustavito. Pero eran cuatro nombres. El mundo existe más allá de Gustavito. Sí, existen otras personas. Luis me hace así, Luis, ya visto, Luis, que me cita. ¿Sabes lo que entra Andrés Riquelme a chusmear? ¡El mismo! Por eso vos tenías que estar venido ayer Alfredo Damián Mendoza Zulecki acá. ¿Sabes lo que dijo? Sí, doctor. No, doctor. Contame, doctor. Así todo el día está con él, ¿eh? Sí. ¿Es verdad o mentira? Sí, así es. Bueno, entonces vos, disculpame, se me va el timbre. El respeto y la admiración es mutuo. Bueno, listo. Yo sé que se quiere. Entonces, y me encanta que sea así. Y el respeto. Entonces, dicen, ¿qué puta? ¿Saben cuánto? Al aire. Al aire me dijo. Sí, al aire porque... ¿Saben cuánto Olimpia se está perdiendo? Yo estaba comentando justo esa parte y entró Andrés. Y comienza. ¿Saben cuánto Olimpia se pierde? La puta, dice Andrés. Al aire veo. Sí, al aire fue. Al aire. ¿Cómo? ¿Qué va? Venía a cuento porque vos habías tocado el tema de la combinación de resultados que estaba pasando. ¿Sabes lo que dije? ¿Sabes lo que dice? Ni siquiera le conformaría Olimpia a la Sudamericana por el dinero que está perdiendo. No dijo Andrés Riquelme. Ya me come quedó. No dijo Andrés Riquelme. La puta. No dijo Andrés Riquelme Alfredo Damián Mendoza Zulecki. Sí. No dijo el valor de la Libertadores y el valor de la Sudamericana. Andrés fue directamente a lo económico. Sí. ¿Y después en qué estamos? Y dijo así, si Olimpia va a la Sudamericana, va a recibir 375. No, dije un poco más varonil. Dije, si Olimpia va a la Sudamericana. No, dije en ese tono artero. Dije, si Olimpia va a la Sudamericana. Así un poco más varonil. Bueno, muy bien. 375,000. ¿Y saben cuánto es el siguiente paso? 1.075.000. Yo le pregunto a mi izquierda. Si gana. Sí gana. Si pasa ahora 1.050.000. Y si tenés que ganar, vos tenés que hacer gol. Futbolísticamente vos tenés que tener la personalidad de ganar el partido. Otra cosa, vos no podés desprenderte de lo que dijo tu doctor en plena transmisión, porque parece que con Andrés va a tener que hacer el tema, y a mí no me... En plena transmisión habla de la diferencia, no dice Andrés Riquelme, no, mirá, la Olimpia es tricampeón de la Copa Libertadores, en este tono tengo que hacer. Sí. Olimpia es tric, para que le guste bien la voz de macho. La puta tocar la Gustavito, Luis vende. ¿Para qué comprar si puede alquilar Rentamac? Una herramienta más en su obra. Ahora habilita su nueva sucursal en Fernando de la Mora, Avenida Carlos J. Fernández Río, rentamac.com.py. Estilo Hogar, muebles electrodomésticos en general, financiamos hasta 6 cuotas precio contado. Avenida Pinedo, Casa de Mendoza, Concepción. Estilo Hogar, seguro que le conviene. Seguros Chaco, Mariscal López, Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600. San Cristóbal, depósito de materiales de construcción en general, alquiler de contenedores para obras y servicios de alquiler de maquinarias. Estamos en Rosibellana, Casi La Victoria. Seguiros en Facebook e Instagram, teléfono 603-130 o al WhatsApp 0982-666-339, depósito de materiales San Cristóbal. Es el momento para preservar la familia y la casa es el mejor lugar para hacerlo, siempre con la mejor carne 100% chequeña, Charty Beef con la garantía de la cooperativa Charticer. En estos tiempos de sequía queremos ser un soporte para vos, por eso creamos en conjunto con la Asociación Rural del Paraguay nuestro producto Ganadería Segura, un préstamo con tasas desde el 7,5% y plazos de pago de hasta 5 años. Elegí Bancop, un banco para todos. Informate más llamando 325-5000. Bancop, un banco con raíces. Alfredo, estamos al aire, Alfredo. Estamos al aire. Estamos al aire, por favor. Perdón. No se peleen. Gracias, Antonino. Dice, brillante programa 10 puntos escuchando en Pedro Juan Caballero, Radio América. Saludos a la mesa. ¿Antonino o niño? Sí, saludos a Antonino. Nombre. Sí, yo voy a observarlo muy en Encarnación también.
José y compañía. Barrio Yehuazengo. ¿Pae? Viva. Barrio Yehuazengo. Encarnación. Mi amigo ahí, sí. Pero dice que para triunfar hay que salir del barrio. Esa es una frase que me quedó. Relativo. Había una sastrería. Relativo a lo del barrio. René Houseman nunca quiso salir de su barrio. Nunca le compraban había una sastrería. Te voy a enseñar lo que decían. Que cambia de frente. En la sastrería. Sí. Puso una sastrería Luis Paredes. Y le puso la mejor sastrería del Paraguay. Aquí, en el barrio. Y a 10 metros, otro sastre puso. ¿Viste lo que puso Luis Paredes? La mejor sastrería del Paraguay. Está bien chufa ese. Pone un cartel que diga la mejor sastrería de Sudamérica. A la puta. Epa. El otro. El tercero. Dice, ¿qué pasó? Ahí la mejor. Y vos estás en la puta. Estaba lleno de sastres. Lo mío que son restaurantes, cine. Sí. Voy a poner yo uno que decir la mejor sastrería del mundo. Sí. Y a 20 metros, la mejor sastrería del mundo. Vos pasabas y encontrabas. Y el cuarto. Había el cuarto. Había el cuarto más inteligente de todo, hablando de barrio. ¿Sabes lo que publicó? Aquí, la mejor sastrería de la cuadra. En Rubén Darío Comercial puedes hacer tus compras sin moverte de tu casa ingresando a la página web rubendariocomercial.com.py o en nuestras redes sociales. Para más consultas, llámanos al 600-510. Rubén Darío Comercial, 30 años evolucionando junto a vos. En COP sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia. Por eso te brindamos productos en la mejor calidad. Queremos que compartas y disfrutes de tu familia sin preocupaciones. De los lácteos nos encargamos nosotros. Lácteos COP, el sabor de la familia. La Agrícola Sala de Seguros Generales. Seriedad en Seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Cuando tenés dolor pensás en Quitadol. Quitadol Rapid, cápsulas blandas. Más rápido, más efectivo, el más recordado. Quitadol Rapid es de Lasca. Los mejores lotamientos del país los podés conseguir en EMSA Inmobiliaria con profesionales encargados de brindarte las mejores opciones. Nos encontrás en nuestra casa central de Asunción y sucursales en las principales ciudades del país. Comunicate al 22 84 84 5 o ingresa a emsa.com.py. Pecho Milas, además de crujientes, doradas y suaves, son nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, con más de 50 años de garantía con certificación nacional e internacional. Pechugón, deliciosamente natural. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Representa, distribuye Globo ICA. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía, por eso Duracell ahora viene nueva y mejorada con Duracell. Preocupate menos y disfruta más. Se vienen los viernes de mega descuentos en Punto Pharma. Este viernes todas las compras que realices tendrán un descuento hasta el 50% en productos seleccionados. Además, con tus tarjetas de crédito Itaú tenés hasta 6 cuotas sin intereses. Haz tu pedido en la web .pharma.com.py, en la app Punto Pharma o llamando al 61 61 000. En Punto Pharma cuidamos tu salud, tu belleza y demás, tu economía. Yo hablé mucho, Ricardo, que le hablo con No, adelante, Arturo. Te voy a contar, porque vos le guiñaste el ojo a tu partner. Y mi pana. Bueno, te voy a decir una yo cosa. le escucho mucho a Ricardo. Vení, Andrés, le voy a enseñar a Alfredo Damián Mendoza Zuleski. Nació el último día del 63. Sí, ya dijiste, naciste el último día del 63. Humberto Rubín, que llegó a ser dirigente del Club Guaraní, y ya conté y no me diste bola, Alfredo. Años 67, 68. ¿Vos qué año naciste? 63. Quiere decir que vos tendrías 5 años. 4 o 5 años. Va muy bien. Sí. Nos bajamos del auto, y esta historia es verídica y es real. Nos bajamos del auto, había un estacionamiento cerca de Gradería Norte, pero le quiero a la vereda ahí de... Va Sosa Gautier en otros tiempos, época de oro del Club Guaraní. Sí. Oirá, la ¿vos te acordás, Luis, lo que ya conté? No, señor, no recuerdo. Bueno. Y Humberto va, mi hermano, ¿sabes que Humberto Rubín es mi hermano Luis? Sí, claro que sí. Va Humberto, sabía que es muy fanático de Guaraní. Sí, también. Sabía que jugó en la cuarta común de Guaraní. Ese ya no sabía. Jugaba con Antoni Fran y con Delicefra. No sabía. Me contaste esa historia de 7 años, Arturo. Pero no, Tito. Humberto va y le dice a Antonio Sosa Gautier, porque Humberto le llamaba Antonio. Antonio. Yo estaba al lado, como eso chusma. Yo chusma. Y va Humberto a la puta Gutavito. ¿Te cagás de risa mío de quién carajo? Va y le dice a Antonio, jugaba con Palmeiras o Corinthians. Sí. Andrés tiene los datos. 68 ahora sí, 66. Sí. Y va y le dice a Antonio Sosa Gautier, Humberto, Antonio, pero le sacudió al presidente Guaraní, le sacude en la esquina ahí de Norte. Sí. Y le dice, ganamos, ¿verdad? Y le responde Antonio Sosa Gautier, Humberto, ¿vos crees que habrá gente esta noche? Por la taquilla. Claro. Con dedicatoria para Alfredo Damián Mendoza Zuleski. Sí.
Espera. Para eso están los dirigentes, para preocuparse de la parte económica. El jugador se tiene que preocupar en jugar. Este salió por otro lado. Ahora voy a esto. Alfredo Damián Mendoza Zuleski. Puta cara. Va por esto. Ten piedad de nosotros. Piedad de mí, Alfredo. Sí, ¿querés cantar vos, Alfredo? Señor, sí. Bueno. Alfredo, dígame, ¿vos sabés cuándo fue la primera vez en el Paraguay que se hizo triple control de entrada? No. ¿Por qué? Por arma, lo más probable TRE, que se prohibió después. No. ¿Por qué? Estás tocando oído, Alfredo No, Damián. yo sí de Entonces, oído, porque no, esa no es la parte que a mí me compete. Pero no, siempre va a ir ligado uno con otro. Totalmente. En 1979, para los pendejos y los millennials de hoy y los que no saben, Sí. que hoy creen que pueden estacionar su vehículo en la puerta o entrar, el tesorero del Olimpia, Arnaldo Cajes. Un amigazo, un fenómeno. Vos ligabas con él con una paz Bellísima total. persona, Sí. bellísima persona. Sí. Y me dicen a mí, otra vez Olimpia, recordándote de Olimpia, voy a estar lo maldito porque te pones tu bravo Olimpia, nomás, limpia, nomás. Contra Boca. Mandó a hacer un triple control. Nadie podía pasar, te agarra acá el talón. Este es el talón. 1, Sí. 2, 3. Sí. Vos entrar ahí por la primera, vos entrar por tu pasta arrancada. Sí. Para pasar el segundo. Sí. Antes había los controladores, Arturo. ¿Y por qué se fue a eso? Por lo económico. No se podía desprender para que el jugador de Olimpia gane el premio correspondiente. No había la recompensa económica de hoy de la Comebol. Sí. Había que sacar de la taquilla. No va a poder vivirse en lo económico. Correcto. Pero vos crees que un equipo va a jugar mejor porque gana más premios? No. No va a ganar, o te viene a decir doble premio, te dice, vos crees que va a correr mejor. Alfredo Damián Mendoza Zuleski, Nacional, vicecampeón de la Copa Libertadores de América, trazó objetivos. ¿Y por qué no hizo otra vez el otro año con el mismo dinero? Es mentira. Olimpia contó Olimpia en el 2013 que se caía en quiebra, con todo otro vato sentado ahí, y carísimo neto manejaba, era 60 para vos, 40 para mí, pagando los gastos. ¿Le puede decir, doctor Andrés Adolfo Riquelme, a Alfredo Damián, que es así? ¿Sabe para qué se ¿Le podés decir, por favor? Pero la de saber si fue parte Claro. del club. No quiere escuchar el objetivo. Yo te dije en este caso en particular. ¿De cuál está hablando vos? Del Olimpia. Pierden todo, todo perdieron en Olimpia. De punta a punta se Totalmente. cayó. Se fue a la mierda en lo económico. Olimpia, al salir de la Copa Libertadores y Sudamericana. Planificó, pensó, ideó en lugares más importantes. Por eso el fútbol, por la magia del fútbol, que los resultados no están como para que uno pueda asegurar, voy a cobrar tanto cuando pase. No, primero tenés que pasar. Ayer era... juega gratis. No, nadie va a jugar gratis. Igual es gratis el jugador. El jugador, no, jamás. Aunque yo creo que el que menos entiende la parte económica del fútbol es el jugador. En tu época, no ahora. Ahora ¿Vos crees que son? No, Arturo. Y vos no vas a hablar, ya hablé mucho yo. Es que están hablando ustedes, Arturo, que no. Están hablando vos de la época de Mendoza, jugador de Arnaldo Caja. Yo no existía en ese momento. Abrí tu cuenta digital en Interfisa Banco. Desde donde estés, sin necesidad de ir hasta una sucursal, con facilidad y seguridad, podrás realizar todas tus operaciones y pagos en línea a la hora y en el lugar que quieras. Descarga la app y disfruta de ser un cliente digital Interfisa Banco, tu banco a tus órdenes. La Leopard GSX 150 es certificada, económica y veloz, por eso es tu mejor opción. Contactanos al WhatsApp 0981 48 41 35 o en Facebook @LeopardPY. Leopard GSX 150, la mejor moto a tu alcance. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalón, Ñembú, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Ovidio de Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Si sos fanático del pan dulce Mickey, anda a buscar a tu punto habitual de compra, porque traen premios desde 50.000 hasta 1.000.000 de guaraníes. Cuanto más compres, más chances tenés de ganar. Envía juntos, ganamos al WhatsApp 0974 60 50 50. Seguí los pasos y ya participás. No te olvides de guardar tus envases. Más info en las redes de Mickey Paraguay. Decime.
¿Cuánto le costó? No es por Ale, por el proyecto, digo, Olimpia. Por eso va a sentir la deuda. Derly González lo que compró, 50. No estoy cuestionando al jugador, hago de la inversión. Claro. Entiéndase bien, no cuestiono al jugador, hablo de la inversión. En Olimpia yo me hago responsable a no avanzar en Copa Libertadores y Sudamericana. No hace falta ser con mucho conocimiento para decir que no conoce. Yo le dije a Brunote, esto crea una crisis económica de la gran puta. Lo que pasa es que una cosa no puede separarse de la otra, Alfredo, en el sentido. Sí, ¿En qué no, sentido? yo entiendo. ¿En qué sentido? Yo entiendo esa Si parte. Olimpia hoy queda sin el $1.000.000 para el resto del año y no llega a ganar el torneo clausura, es decir, tampoco queda con 3 millones para el año que viene, necesariamente va a tener que ajustar su presupuesto para el año que viene. Totalmente. ¿Y eso en qué va a influir? En ¿El equipo? En tratar de rescindir algunos contratos que son muy altos, Sí. traer jugadores de menor cuantía en sus contratos, y eso sí o sí va a repercutir en la calidad del fútbol que pueda exhibir el año que viene. Correcto. Por lo menos en Correcto. el plantel, en la riqueza del plantel Correcto. que pueda tener, ¿verdad? Sí, porque a veces vos tenés una planilla muy alta y son todos troncos también, ¿verdad? Pero elegís mal y haces mal los contratos también, ¿verdad? Sí, sí. Pero la lógica te dice que si vos tenés un plantel de buenos jugadores, tenés una planilla alta, ¿verdad? Sí, señor. Pero mira que Olimpia, Eso yo va estoy de a acuerdo. traer un lateral que es figura del Rentista porque es campeón, que ya tuvo posibilidad de ir a Europa. ¿Por cuánto va a traer? Gratis no creo. No, pero rentista, no. Sí, pero No, Uruguay pero vende un jugador bien. de 22 Andrés. años. Uruguay no vende es- bien. No, pero no Lo estás leyendo para un jugador a futuro. o sea, Roberto Carlos. Es para venderlo después. Claro. Sí, pero vos pensás que Rentista. No, pero Olimpia, puede qué tener lindo. 50%. Claro, te pago yo el sueldo. si una transferencia sale rentista, puede ganar un 50%. Porque los uruguayos. Pero mira que Uruguay vende mejor que. Sí, pero los nosotros. uruguayos son inteligentes para hacer las negociaciones, Ricardo. Ellos no solamente venden caro, ellos hacen buenos contratos, que no es lo mismo. Claro. Y buenos contratos a veces es ponerlo en un club que juega internacionalmente, exhibirlo, quedarse con un porcentaje importante y venderlo. Pero ese club acaba Lo que de- hace Sol con Cerro. Pero ese club acaba de quedarse fuera de todas las copas. Y por eso. Olimpia. Y por eso. No, No, Olimpia, estoy diciendo. Y bueno, pero de este año, pero en 2 meses más comienza de nuevo. Y otra cosa, Andrés. Y Olimpia está para jugar la Libertadores el año que olvidar- viene. Habría que ver nomás si entra de tercera fase, segunda fase o primera fase, pero que va a jugar la Tú- Libertadores. le va a jugar. digo a Alfredo, no te molestes conmigo, Alfredo, también Mendoza Zulecki. Ocurre que hoy el fútbol cambió tanto. Sí. Que el centro de alto rendimiento del Olimpia, donde van los jugadores y practican, tienen un costo elevadísimo, con 70 funcionarios, creo. Sí. Si vos seguís en Copa Libertadores y vos ves el importante dinero, a vos te sirve para que el jugador lo distinga dónde va a almorzar, a cenar y a practicar. Sí. Y le dice al jugador, mira cómo un reconocimiento al jugador, dónde estoy yo. Y eso tiene su costo. Es distinto a lo de antes. Entonces Guaraní también quiere el centro de alto rendimiento, $1.500.000 ya invirtió. 1 millón, sí. Y dijo Gustavo Costa acá, lo más importante para Guaraní hoy es, dijo, el centro donde Tener están dónde practicando. practicar. Tener dónde practicar el jugador, dijo Gustavo Costa. Pero- ¿Y sabe cuánto le cuesta eso a Guaraní? ¿Cuánto le cuesta? $1.500.000. Y Gustavo Costa al aire dijo acá, lo más importante es para el jugador, dónde va a Y practicar. por la calidad del jugador, ¿cuánto ganó Olimpia en la transferencia de jugadores? Hablando Del Guaraní centro de formación. ahora. Esa es la mejor inversión que hay en el fútbol actualmente. Ahora, Alfredo, otra realidad. Sí. Vamos al campeón del fútbol paraguayo, Cerro Porteño. Sí. ¿Qué dijo Zapata? Tenemos deuda con el estadio, tenemos deuda con los jugadores de la pandemia que todavía no le pagamos, compromiso por el título, o sea, Correcto. tenemos compromiso económico muy importante, entonces no vamos a traer jugadores. No, sí. Vamos a jugar con los jugadores de la casa y Cerro tiene clausura y tiene Copa Libertadores el año que viene. Espectacular, Entonces, Andrés. bueno, pero te digo nomás que las decisiones políticas del club van de la mano con lo económico. Compartiendo con y Chiqui afecta al Arce. plantel. No lo hicieron una espalda Yo no de estoy en Chiqui, y Chiqui desacuerdo. Arce No, entendió eso. Chiqui quiso pareciera eso. que yo solamente el fútbol. No es así. Van pegados, los dos van pegados, los dos. Pero en el resultado del Olimpia, es lo futbolístico lo que tenemos que discutir, no lo económico. Sí. Olimpia no estuvo a la tenés altura de las razón. circunstancias. Claro que simplemente. tenés razón, Alfredo. Claro, eso no va. Pero eso tenés toda la razón del mundo. Y la Busca- formativa es ahí donde tiene que apuntar pero los ya te clubes. va a otro lado No, otra vez. no, El no me fútbol dijiste. es resultadista. Hoy Olimpia. Ahora, hoy los Olimpia caminos dejó para el de tener- resultado son los que hay que cuidar. Los caminos para el resultado. Hoy Olimpia dejó de tener jugadores de la formativa en el equipo. Ayer no hubo un jugador de la formativa de Olimpia en el equipo. ¿O me equivoco? Y eso es llamativo. Aguilar no es de la formativa.
Otávio no es la formativa, Polenta, Antolín. Y entonces, eso es lo llamativo que tendría que llamar la atención. Silva ¿A tampoco. quién? ¿A quién? A los directivos. Dame el equipo de Libertad, uno de la casa. Dame uno de Libertad que juega mañana que sea de la casa. Iván Franco. Uno. ¡La puta! Espinosa. ¡Carajo! Espinosa. No, Espinosa fue, volvió. Pero es de la casa. Es de la casa. Ya sé que de la casa fue y volvió. Uy, Pero- bueno, listo. Espera un ratito, Alfredo. Damián Mendoza, Zuleski. Un segundo. Cuando precisas cables, decidí calidad, exigí Impaco. Más de 40 años llevando energía al país. Ingresa a impaco.com.py. Síguenos en Facebook e Instagram como Impaco e ImpacoPY. Nuestra forma de vivir cambió menos esto que sentimos por los deportes, la pasión de siempre. Evita aglomeraciones, aposta online en aposta.le. Apostar a la pasión de siempre. Con el nuevo Galaxy Note 20 Note 20 Ultra tendrás todo el poder de tu computadora de trabajo en la palma de tu mano con un rendimiento más veloz y una pantalla infinita. No es solo un smartphone, es un powerphone. Nuevo Samsung Galaxy Note 20 Note 20 Ultra. Para más información ingresa a samsung.com/PY. Imperdible la feria de muebles y combos explosivos en Tupi. Hasta el domingo con descuentos únicos. Comprar desde la tienda online tupi.com.py las 24 horas. Llama al 569-9000 o acércate a Boyani, esquina Músicos del Chaco. Y atención porque todas tus compras participan del sorteo de una fabulosa Toyota Hilux 4x4 2021. La gente sabe Tupi. ¿Sabías que el 75% del desgaste del motor ocurre durante el arranque y el calentamiento? En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Eso fue lo de anoche en tu discurso. No vayas a ser No, te digo, no. que no hace Disculpa, falta Zambore conmigo. mucho Gregorio. Comandante, la puta me está tirando mucho, el que da difónico. Comandante, dale espacio a Ricardo F. Yo iré cómo está. Sí. Comandante, leo cómo está, carajo, Sí, ya me hubiera sé. callado. Lástima que leíste tan tarde. Porque ahora Pero ya- permitime leer. Sí, si leía 3.55 ya se me... A la puta. 13.55, dale Comandante, espacio. dale espacio a Ricardo F, la voz del hincha, con su concepto del técnico recibido. Muchas gracias, ya está. Comienza y parte del respaldo que necesitas con un crédito desde el 10% de interés y hasta 60 meses de plazo, hasta 6 meses de gracia. Tercera emisión con garantía de Fogapi. Consultar requisitos y beneficios llamando al 248-8000. Comienza y para tu lado siempre. Cuídale a tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles y amplias tiendas con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Este domingo otro 2x1 y 875 millones en premios. El Pozo subió a 525 millones. Multiplica tus chances de ganar 350 millones. Salen sí o sí. Pedí CNT por Emoy. Remove la tierra de la manera más fácil, correcta y profesional. Husqvarna, la marca con respaldo y garantía. Encontralos en Chaco, y su red de distribuidores en todo el país. Llámanos al 518-0000. Husqvarna, el poder de la transformación. Para una desinfección de superficies, ambientes y manos. Base tiene los mejores productos para nosotros. Los alcoholes en gel Base, antiséptico que elimina virus, gérmenes y bacterias. Cuidémonos con Base, un mundo de limpieza. En Asismed centralizamos tus consultas y procesos en un solo lugar. Para prevenir la propagación del virus COVID-19, evita salir de tu casa innecesariamente. Escribinos al 288-7000 para acceder al servicio de atención al beneficiario. Asismed, sabemos lo que te hace bien. Si tenés un negocio y necesitas hacer realidad un proyecto, CreditPro te da la solución a través de la FED con tan solo el 5,5% de tasa anual y 6 meses de gracia. Infórmate más llamando al 238-6001 en las redes sociales @CreditProPY. CreditPro, comprometidos contigo. ¿Qué esperas para convertirte en un influencer vos también? Flow, TV, series y películas, todo en un solo lugar por solo 100.000 guaraníes. Pedilo llamando al 0971-100.000. Quédate conectado con personal, la fibra óptica más rápida. Porque lo bueno siempre se comparte. Lactolanda está presente en el desayuno, en la merienda, en todos los momentos de compartir buen sabor. Así como Roca Santa Cruz disfruta y compartir el lacto de los mejores. Lactolanda, la salud de cada día. Bueno, hoy juega Guaraní, pero creo que Guaraní ya está clasificado. Pero el Bolívar, contra Y sí, el pero a Bolívar, nosotros nos interesa más Guaraní. pero a Bolívar quiere ganar para irse a Sudamericana, creo. Bueno, todos tenemos que hacer programa en La Paz. Claudio Vivas, el técnico, que fue ayudante de Bielsa y fue compañero mío de trabajo en el News. Y bueno, Sí. Estaba en el Atlas cuando se fue. Sí. Hoy descuentos reales en farmacias Catedral hasta el 50% con todas las formas de pago. Además de más oportunidades con el Banco Atlas hasta 6 cuotas sin intereses. Llámanos al 627-7000 o al WhatsApp 0985-689-701 en farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Los mejores cortes premiums y la mejor costilla para el asado del finde están en Supermercados Gran Vía. Te esperamos en la avenida Subellana, casi Choferes del Chaco. Y también en la avenida Mariscal López, esquina Badán Lynch. Supermercados Gran Vía, orgulloso de ser paraguayos. Vos que alentás, vibrás y transpirás como si estuvieras en la cancha.
Probá Rexona en aerosoles, sentite fresco y seco durante todo el día. La pasión te mueve, Rexona te protege. ¿Tenés un giro que enviar o recibir? La forma más rápida y segura es acercándote a cualquiera de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción. Máster Agente de Western Union en Paraguay. Escribinos al WhatsApp 289-1000 Nuestra Señora de la Asunción. Ferropar S.A. con garantía de calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Y sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 227-37 al 8. Ferropar S.A. 39 años construyendo contigo. Barcos y rodados mejoró la fórmula en todas sus naftas para ofrecerte más octanos a mejor precio. La nueva Mega 98 es para motores más exigentes. Además, todas las naftas están controladas y certificadas por estándares internacionales. Comprobá la calidad de naftas realmente mejoradas, la calidad de barcos y rodados. Bueno, niño. Vamos con todo el repaso de los partidos de Copa, me decía Alfredo. ¿Qué más tenemos? No solo hoy el partido de Guaraní, vamos con todo el repaso copero, partidos, definiciones, clasificaciones, 1 y 1 con Luis. Arrancamos primeramente en el horario de 19:15. Racing en la Argentina enfrentará a Estudiantes de Mérida, mismo horario para el partido. Nacional Alianza Lima en Montevideo. Ahora Mostaza te ofrece la opción de Car-In. Haz tu video sin bajarte del auto y sin perderte un solo minuto en nuestro programa. Busca el cartel Car-In de Mostaza en cualquiera de nuestros 5 locales. Facebook e Instagram, en nuestras redes sociales Mostaza Paraguay y @mostazo_PY. Mostaza te cuida. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre, la merienda. La Pradera, lo mejor en lácteos. Más de la Copa Libertadores, hoy a las 21:30 en La Paz, Guaraní ante el Bolívar, mismo horario para el partido. Independiente del Valle, Barcelona, esto en Ecuador. En Río de Janeiro, Flamengo Junior, 21:30. La forma más simple de tener efectivo, realizar adelantos en efectivo hasta 10 millones de guaraníes y hasta 12 cuotas sin intereses con tu tarjeta de crédito desde Regional Web y Regional Móvil. Ingresar a regional.com.py y entérate más sobre estos beneficios. Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram. Regional, creemos en vos. La promo de Erimar que te da 20% de descuento y hasta 6 cuotas sin intereses comprando con tu tarjeta de crédito Itaú se extendió hasta el 31 de octubre. Está buenísima Erimar, lo que la fábrica no te dio. Más de repaso copero, decíamos Flamengo ante Junior a las 21:30. Mismo horario para el partido en Brasil. Palmeiras ante Tigre. Mañana el repaso de partidos. Libertad está jugando ante el DIN a las 21:30 de nuestro país. Ahora con tu seguro de vida de Panal Seguros tenés cobertura de reembolso por gasto de sepelio. Solicita más información sobre los beneficios llamando al 0983-200-552 y sentí la confianza. La vida da muchos giros hasta que encontrás lo que te llena de verdad. En Copetrol brindamos calidad con Suprema 97. La nafta para vehículos de alta gama, motor exigente, sentite lleno Copetrol. Vamos. Con Etidol 400 aliviate rápidamente los primeros síntomas como dolor de garganta, dolor de cuerpo, fiebre. Proba un Etidol y sentí alivio inmediato. El ibuprofeno de Paraguay es Etidol, Etidoles diéticos. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, zapatones para 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera Camino Hernández, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570, Indalco SRL. Jornada de jueves, 21:30 decíamos, Libertad ante el DIM, el conjunto del Medellín que viene con un equipo alternativo, varios juveniles, el conjunto colombiano para enfrentar a Libertad. Mañana 21:30, mismo horario para el partido en Porto Alegre, Gremio América de Cali. Viví el verano más refrescante con los préstamos para Piscino Quinchete Financiera del Comercio. Tienes cuota de 58.500 por millón hasta 36 meses. Para más información, comunicate al 618-8000 o visítanos en Facebook. Financiera del Comercio, el poder de hacer. En Electrogar, congeladora Midea, 220 litros contado, 1.604.000 guaraníes. Ingresa a electrogar.com.py. Entrega inmediata 24 a 48 horas. Electrogar, conectados a tu comodidad. Tenés Hilux entre 2006 a 2015. Entonces esta promo es para vos. Sí, porque durante octubre y noviembre en los talleres de Toyotoshi te hacemos el cambio de aceite y filtro original por solo 280.000 guaraníes. Escuchaste bien, 280.000. Agenda tu cita al 619-0000 y dale más kilómetros al motor de tu Toyota. Mili Empeño, 20 arreglos, huellas duro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción. Mili Empeño. 21:30 decíamos Gremio ante el América de Cali. Boca Juniors será local ante Caracas. Esto mañana 21:30. Mentovic Crema, la eficacia contra los dolores musculares y articulares, también para torceduras y calambres del deportista que nunca se rinde. Mentovic Crema es un producto de Laboratorios Indofar Sisa. Tu lote propio en el centro de Ñembuya, metros de acceso sur con empedrado, energía eléctrica, transporte, financiación propia hasta 78 meses, fracción Parques del Sur.
Para más información, comunícate al 413-7000 al WhatsApp 0982-230-700 en la Paraguaya Inmobiliaria ICA. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Choco y Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama Neumático con la mejor relación precio-calidad. Atalaya Cera Seguros te mima obsequiándote un atorado con pantallita, cámara filmadora de retroceso o parlantes para tu vehículo. Apurate, tenés tiempo hasta hoy. Comunicate al 492-811-12 o visita la página web atalayaseguros.com.py. U Católica Inter de Porto Alegre, otro de los partidos para mañana a las 21:30. Minutos de repaso de cómo están estos grupos en la Libertadores. Control te invita a redescubrirte, ser responsable, afrontar el presente con determinación. Creemos una sociedad más empática, solidaria y tolerante para volver a besar lo antes posible. Control, Phil McPhil. Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. Y estamos con la oferta de González Jiménez TV Samsung 65 pulgadas Ultra HD, tecnología Pure Color, Smart View. Lleva tu gran 12 cuota de 870.000 guaraníes y llámanos al 413-0000 o escribinos al WhatsApp 0981 44 88 40. González Jiménez, primeros siempre. La hierba no se le niega a nadie, la guampa sí. Hierba mate Rubillá, conoce nuestras variedades: Pantanal, Nativa, Relajante y Chía. 12 puntos para Flamengo, es el líder del grupo A. Segundo, Independiente del Valle con 9. Tercero está Junior con 6. Barcelona 3 puntos, eso en el grupo A. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222 de esquina Lijayala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfruta mucho más la vida. Con borrón y cuenta nueva, cuotiza tus deudas de tarjeta de crédito de Visión Banco ganando solo 33.000 guaraníes por millón y con plazo de hasta 48 meses. Informate más en visionbanco.com. En Visión Banco vos estás primero. Existe un lugar donde su descanso más reparador, Mons Hotel. Reservas al 0673-21011. Mons Hotel, su mejor estadía en Santa Rita. El deportista se regula su momento y debe obrar con criterio. Somos especialistas en construcción de viviendas, edificios y galpones. Comunicate al 0986-817-954. Invertí seguro, invertí con constructora Criterio. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, iluminados con carpintería en aluminio en obras corporativas, comerciales y residenciales. Síguenos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 46 años cristalizando sueños. Todos los locales de stock tienen ofertas del Club Ahorro todos los días, todas las semanas. Los precios más convenientes te lo da el Club Ahorro de Supermercados y Stock. Palmeiras es el líder del grupo B con 13 unidades. Guaraní está segundo con 10. Bolívar 4 puntos. Una unidad para Tigre, grupo B de la Copa. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en el Cepellara 1751 Casi Copicheco o llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. En Electroban, comprando productos Electrolux, podés ganar una fabulosa camioneta Brillance B3 0 km y muchos premios más. Tenés tiempo hasta el 5 de febrero de 2021. Para más información, llámanos al 519-3000 Electroban, mejorando tu calidad de vida. Retira hoy mismo un Renault Captur 1.6 Flex en cuotas desde $315, con seguro y transferencia ya incluidos. Para más información, ingresar a renault.delasovera.com.py o visítanos en nuestro showroom sobre Avenida Santa Teresa. Descubrir la nueva Renault con De La Sobera, porque en el Gran Corazón es todo más fácil. Habilitamos las zonas pick-up. Haces tu pedidos directamente al local de tu preferencia. Elegí el medio de pago con tu vendedor y retira de cualquiera de estos puntos. Bloque A, acceso Charles de Gaulle, estacionamiento planta baja. Bloque B, acceso J. López Rivia, Shopping Mariscal, el Gran Corazón de Asunción. Después de una emotiva noche y cruce de resultados, en el grupo C, el conjunto boliviano del Wilstermann se quedó con el primer lugar, 10 puntos, misma cantidad de puntos que el Atlético Paranaense, pero la diferencia de gol hizo que primero termine el conjunto boliviano. Paranaense segundo, tercero quedó Peñarol con 9 puntos. Eliminado Colo Colo. En Wilstermann están Ismael Venegas y el arquero Jiménez. Los paraguayos Jiménez y Venegas en el Wilstermann. En Fénix Seguros te cuidamos. ¿Sabías que con tu seguro de protección COVID-19 te cubrimos en caso de diagnóstico de coronavirus? Asegúrate desde tan solo 25.000 guaraníes mensuales. Llámanos al 729-4848. Fénix Seguros. El ron Fortín tiene nuevas etiquetas, se combina con todo. Prueba el ron coco, ron limón, ron blanco con lo que tengas. Quédate en casa, prepara y disfruta lo más fáciles y ricos cócteles con Fortín o Pután de Fortinte. Sanitarios y cerámica Sassi. Se dedica a la importación y comercialización de artículos sanitarios en general. Nuestro showroom está sobre la avenida Cebollala, pasos del viaducto de General Santos. Sanicer, proyectando juntos. En Super Espuma sabemos que un gran summer es sinónimo de un gran descanso. Super Espuma, super patrocinador del despertar del birrojo. Super Espuma. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustibles. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. Wilmar abre sus puertas para la atención al público. Los esperamos en nuestros locales en el horario de siempre. Lunes a viernes 7:30, 19 horas y sábados 7:30, 13 horas. Wilmar, compromiso y calidad desde 1986. ¿Cómo terminó el grupo D? Liderando River con 13 unidades. Segundo, Liga de Quito con 12. Los dos clasificados. Va a la Sudamericana tercero, São Paulo con 7. Eliminado Binacional de Perú.
Financia tu máquina casa con 0% de interés y tan 5 años. Llama hoy mismo a HP 0984-521-844 o visítanos en nuestra casa central en Limpia, Ruta 3, kilómetro 20, entérate de esta promo. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Proyecta tu futuro comprando un lote en Capitán Miranda. Preparamos un espacio pensando en vos y tu familia. Sobre la ruta número 6 y 8 kilómetros de la ciudad de Encarnación, residencial Uto Norón, cuotas desde 400.000 guaraníes. Para más información, comunicate al 443-600. La Lotadora Inmobiliaria, 60 años, creando espacios y consolidando familias. Las auténticas toscanas son tu pizza, prácticas de rápida cocción están riquísimas. No te quedes sin probar las toscanas, tu pizza en todas sus variedades y sabores. Tu pizza nutrice sabor a tu vida. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamac, una herramienta más en su obra. Ahora habilita su nueva sucursal en Fernando de la Mora, Avenida Carlos J. Fernández y Río Guabú. Rentamac.com.py. Estilo Hogar, muebles electrodomésticos en general, financiamos hasta 6 cuotas precio contado. Avenida Pinedo, Caceремiro, Mendoza, Concepción, Estilo Hogar. Esta noche estamos con el partido Guaraní Bolívar. Seguro que le conviene Seguros Chaco Mariscal López, casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600. San Cristóbal, depósito de materiales de construcción en general, alquiler de contenedores para obras y servicio de alquiler de maquinarias. Estamos en la Cebollana, la Casa y la Victoria. Seguimos en Facebook e Instagram, teléfono 603-130 o el WhatsApp 0982-666-339, depósito de materiales San Cristóbal. Es el momento para preservar la familia. La casa es el mejor lugar para hacerlo, siempre con la mejor carne 100% chaqueña, Charty Beef. Charty Beef, con la garantía de la cooperativa Charticer. ¿Tenés campo? Te cuento que el seguro agrícola de Bancap tiene cobertura multirriesgo climático, también cubre los incendios debido a cualquier causa. Tu esfuerzo merece el mejor respaldo. Informate más llamando 325-5000. Elegí Bancap, un banco para todos. Bancap, un banco con raíces. Fútbol a lo grande. Monumental 1080 AM. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Fama de Caaguazú. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capital.